Pensé que te había pasado algo, explicó Nightcrawler, mientras le ofrecía el abrigo de piel y los sais de Midnight. Mira, encontré esto en un callejón y pensé que te había atrapado. Corrí aquí tan pronto como pude. Midnight se golpeó la frente con la mano libre, exasperada. Crawler, susurró cansada, prefiriendo usar su nombre de justiciero en lugar de su verdadero nombre. Ese abrigo literalmente tenía información sobre mi ubicación actual para los refuerzos que llamé. Se suponía que Aizawa lo conseguiría y vendría aquí. Yo iba a contener a ese bastardo hasta entonces, terminó, haciendo un gesto con su bastón hacia el lugar donde habían arrojado al líder. Oh, un rubor se apoderó de las mejillas de Crawler cuando se dio cuenta. Había pensado demasiado en la situación y ahora se sentía avergonzado y culpable por interferir. Tartamudeó, sin palabras. Eres una cucaracha jodida, ¿no, Nightcrawler? Se burló el jefe, interrumpiendo su conversación y atrayendo las miradas de ambos. ¿Y qué es esto? ¿Un héroe trabajando con un justiciero? ¿Un niño además? ¿Realmente no tienes vergüenza, Midnight? Una sonrisa cruel se extendió por su rostro, sus ojos brillando con malicia. Dime, niño. ¿Es Midnight realmente la zorra que dicen que es? ¿Te hace chuparle las tetas como a un bebé? ¿Te chupa la pequeña polla de tu bebé? ¿Qué? Murmuró Izuku, frunciendo el ceño en señal de confusión. ¿Qué estaba diciendo el criminal? Midnight entrecerró los ojos, apretó los puños con fuerza y apretó el bastón con la mano izquierda. Le arrebató el abrigo de piel y los sais a Izuku, arrojó el abrigo a un lado y se guardó los sais en el bolsillo. Escucha, Crawler, susurró con una voz mortalmente seria. Lo hecho está. Ya no puedo esperar más apoyo de los otros héroes. Así que tú serás mi apoyo, ¿entendido? Solo por esta noche, eres mi pequeño compañero. Nightcrawler asintió con determinación, su cuerpo se tensó mientras se enfrentaba al jefe, el mismo criminal que había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Y no lo mates, advirtió Medianoche suavemente. ¿Qué? Izuku miró ofendido a Midnight. No lo mates, dijo inmediatamente Midnight con firmeza en su voz. Con toda honestidad, pensó que estaría demasiado ansioso por eliminar la amenaza. Necesitamos capturarlo vivo. Necesitamos toda la información sobre las drogas y de dónde las obtiene. Entendido, respondió Nightcrawler, respirando profundamente y preparándose para la inminente pelea, decidido a salir victorioso esta vez. Antes de empezar, intervino el jefe con un destello de curiosidad en los ojos. Dime, muchacho. ¿Quién eres? ¿Por qué me persigues? Nightcrawler se detuvo y pensó en su respuesta. ¿Debería revelar su identidad? El riesgo era que el jefe se lo contara a las autoridades, pero ¿quién le creería a un criminal? Levantó la mano y sujetó su máscara entre los dedos. Antes de que pudiera quitársela, la voz de Midnight cortó el aire. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Medianoche, con la voz teñida de preocupación. Nightcrawler asintió levemente, con una determinación firme. Sin dudarlo, se quitó la máscara y dejó al descubierto su rostro al jefe, cuyos ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Tú eres ese mocoso, dijo el jefe con voz ronca, con un destello de reconocimiento en sus ojos. El que estaba con la mujer de hace 3 años. Sí, confirmó Izuku con voz firme y fría. Y el niño cuya madre asesinó tu secuaz. El jefe se rió entre dientes y una sonrisa sombría se extendió por su rostro. Bueno, ¿no es eso algo? Supongo que tu razón para perseguirme parece justificada, ¿eh? Se inclinó hacia mí con los ojos desorbitados. No te preocupes, niño. Verás a tu madre muy pronto. Me aseguraré de eso. Izuku se guardó la máscara en el bolsillo de la armadura, sin apartar la mirada del jefe. Ha estado usando la droga durante un tiempo, dijo Izuku, volviéndose hacia Midnight. Le ha dado una especie de don endurecedor. Necesito algo de tiempo para analizarlo con mis ojos, encontrar una debilidad. Si es que hay alguna. Sus 6 ojos eran poderosos, pero requerían tiempo para examinar a un objetivo, para desentrañar las complejidades de un don y señalar sus vulnerabilidades. Midnight no presionó a Izuku sobre su don. Ya habría tiempo para eso después de que se hubieran ocupado del criminal en cuestión. Está bien, dijo, haciendo girar su bastón y acomodándose en una postura lista para la batalla. Pero una vez que esto termine, vamos a hablar sobre tu interferencia en el trabajo de un héroe. ¿Entendido? Su voz era severa y no admitía discusión. Ese sí, tartamudeó Izuku, con los nervios de punta mientras se preparaba. La zona quedó en silencio, el aire se llenó de expectación. El jefe sonrió de oreja a oreja, la emoción irradiaba de él como la alegría de un loco.
Izuku y Midnight miraron fijamente al criminal, sus expresiones eran serias y concentradas. La tensión era tan densa que podría haberla cortado con un cuchillo. De repente, como si una cuenta regresiva invisible hubiera llegado a cero, los tres entraron en acción. El jefe atacó al dúo, mientras Izuku y Midnight corrían hacia él. Midnight sostenía su bastón paralelo al suelo, lo que facilitaba la carrera. Izuku se adelantó, con la intención de enfrentarse al jefe de frente. El justiciero de pelo verde dio dos zancadas poderosas y se lanzó al aire, descendiendo sobre el jefe como un ave de rapiña. El jefe lo golpeó, pero Izuku, con una gracia nacida del entrenamiento de reacción rápida, giró su cuerpo en una voltereta cerrada. Aterrizó a horcajadas sobre los hombros del jefe, sus muslos apretando firmemente alrededor de la cabeza del criminal. Izuku desató una ráfaga de puñetazos y codazos, lloviendo golpes sobre la cara del jefe, cada golpe alimentado por una ira ardiente. Mientras Izuku golpeaba desde arriba, Midnight apuntó a la mitad inferior del jefe. Se plantó a su derecha y blandió su bastón metálico, golpeando la parte posterior de la rodilla derecha del jefe con un crujido resonante. El jefe se dobló bajo el doble asalto, sus piernas se dieron mientras caía de rodillas, abrumado por el ataque de Izuku y el ataque sorpresa de Midnight. Izuku asestó un último y brutal puñetazo en la cara del jefe antes de saltar hacia atrás, dándole a Midnight el espacio que necesitaba. Agarró su bastón y lo agitó hacia arriba en un arco vertical. El metal impactó en la barbilla del jefe, haciéndole retroceder la cabeza. Sin detenerse, invirtió su agarre y dejó caer el bastón, estrellándolo contra su rostro. El jefe cayó hacia atrás, con la nariz destrozada y los labios partidos salpicando sangre, y su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. Izuku agarró con fuerza la pierna izquierda del jefe y, con un estallido de fuerza, lo hizo girar hasta la mitad antes de lanzarlo por el suelo. El jefe se estrelló contra el otro lado del pasillo y su cuerpo se desplomó por el impacto. Midnight se unió rápidamente a Izuku y se paró hombro con él. ¿Encontraste alguna debilidad?, preguntó, con los ojos fijos en el jefe caído. Todavía no, admitió Izuku, sacándose el polvo de las manos y limpiando el sudor que perlaba su frente con la manga de su armadura. Muy bien, entonces lo haremos a mi manera, declaró Midnight, dando unos pasos hacia adelante. Quítale ese pañuelo de la cara y haz que inhale mi aroma, explicó su plan de forma sencilla. Ya he llenado la mitad de esta habitación con él, miró a Izuku, con un dejo de preocupación grabado en su impresionante rostro. ¿Estás de acuerdo con eso? No te preocupes por mí, le aseguró Izuku, sacando una máscara peculiar del bolsillo de su armadura. Después de unos cuantos ajustes, se transformó en una máscara de gas temporal, que se puso para protegerse del don de Midnight. La llevo conmigo, por si tengo que entrar en un edificio en llamas. Impresionada por su preparación, Midnight asintió. Volvió a prestar atención al jefe, que ya se había recuperado y estaba de pie. Terminemos con esto, ¿de acuerdo? Sonrió con confianza. Izuku cerró el puño derecho y lo golpeó contra la palma de la mano izquierda, abierta. El sonido resonó por todo el salón. Hagámoslo, dijo asintiendo con determinación y luego echó a correr hacia el jefe. Midnight siguió su ritmo, sus largas piernas la impulsaban hacia adelante con una velocidad sorprendente, manteniendo el paso a la par de Izuku. El dúo se acercó al jefe, flanqueándolo por ambos lados. Izuku tomó el derecho, Midnight el izquierdo. Con un movimiento rápido, Midnight presionó un botón en su bastón, el extremo exterior se expandió hasta convertirse en una cabeza roma, similar a un martillo. Lo hizo girar horizontalmente, apuntando a la sección media del jefe. Simultáneamente, Izuku se lanzó hacia arriba, girando para lanzar una poderosa patada dirigida a la cabeza del jefe. Pero el jefe no era un blanco fácil. A pesar de su tamaño, giró su cuerpo con una agilidad inesperada, esquivando por poco ambos ataques. En un instante, agarró la pierna de Izuku en el aire y lo arrojó hacia Midnight como si fuera un muñeco de trapo. Midnight se hizo a un lado rápidamente, evitando por poco a Izuku mientras se estrellaba contra el suelo. Lo siento, muchacho, murmuró, sin apartar la mirada del jefe. Volvió a blandir su bastón convertido en martillo, esta vez apuntando a su barbilla. Pero el jefe estaba listo y retrocedió para esquivar el golpe. El martillo le rozó la ropa y le dejó un pequeño desgarro. Estuvo a punto de alcanzarlo, pero falló. Medianoche, percibiendo una oportunidad, se lanzó a atacar de nuevo, pero el jefe estaba listo esta vez. Agarró su bastón con una mano carnosa y la atrajo hacia sí, mientras la otra la sujetaba por el cuello. Como dije, gruñó, su voz goteaba malicia mientras se lamía los labios y la miraba como si fuera un banquete dispuesto ante él.
Las mujeres son débiles, especialmente contra los hombres. Se supone que debes ser sumiso a nosotros. Midnight se quedó sin aliento cuando él la agarró con más fuerza, cortándole el aire. En otra situación, podría haber encontrado esto perverso, una retorcida dinámica de poder con la que a veces jugaba en sus fantasías. Pero ahora, era simplemente exasperante. Se las arregló para sonreír, sus labios se curvaron desafiantemente. Los hombres, como tú, son tontos, dijo con voz entrecortada, con la voz fragmentada por la falta de aire. Pero Midnight estaba lejos de ser derrotada. Con la agilidad de un gato, enganchó el tacón de su zapato derecho detrás del cuello del jefe y empujó su rodilla hacia arriba, golpeándolo en su barbilla con una fuerza brutal. El impacto hizo que su cabeza se levantara de golpe, y la saliva salió volando de su boca mientras se tambaleaba hacia atrás. Su agarre en su cuello se aflojó lo suficiente para que ella pudiera respirar profundamente. Izuku apareció de la nada y se posicionó con precisión detrás del jefe. Balanceándose sobre el hombro del criminal, arrancó el pañuelo de la cara del jefe con un movimiento rápido y decisivo, exponiéndolo a la influencia de Midnight. Midnight, aprovechando la oportunidad, apuntó con el dedo directamente a la nariz del jefe y liberó un chorro de sudor. Un tenue humo rosado se elevó por el aire y golpeó al jefe de lleno en la nariz. Para su deleite, el jefe aflojó el agarre mientras se tambaleaba sobre una rodilla, visiblemente afectado por el potente aroma. «Lo logramos», exclamó Izuku, su euforía era evidente mientras saltaba al suelo junto al jefe. Midnight imitó su entusiasmo y una sonrisa de alivio comenzó a extenderse por su rostro. «¿Cómo si lo has hecho?», rugió el jefe, con una voz áspera y brutal, tomando por sorpresa tanto a Izuku como a Midnight. En una fracción de segundo, el jefe arrojó a Midnight al suelo de cemento con un golpe espantoso. Se quedó sin aliento y se quedó sin aire tan abruptamente que ni siquiera pudo gritar. Izuku, a punto de intervenir, se quedó paralizado cuando el jefe arrojó a Midnight lejos con un violento movimiento de barrido. Ella salió volando por el aire, directamente hacia un grupo de varillas de metal afiladas que sobresalían del suelo. «Midnight», gritó Izuku en pánico, su mano derecha se estiró desesperadamente, como si de alguna manera pudiera alcanzarla y alterar su curso. El tiempo parecía estirarse y deformarse para Izuku mientras observaba a Midnight volar por el aire, con el corazón latiendo con desesperación. Con el rabillo del ojo, captó un extraño cambio en su don. La energía negativa se extendía como zarcillos, tejiéndose y entrelazándose con su don ilimitado en una danza caótica. La energía pulsaba y se distorsionaba, chisporroteando antes de estabilizarse en una esfera casi perfecta de luz azulada, aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis. A través de sus sentidos agudizados, Izuku pudo ver un efecto de túnel formándose entre el orbe brillante y Midnight, como un agujero de gusano delgado y elástico. El tiempo volvió a la normalidad cuando Midnight se detuvo abruptamente en el aire, con su cuerpo suspendido como si lo sostuviera una fuerza invisible. Un segundo después, todo su cuerpo fue jalado hacia atrás, en la dirección opuesta a su trayectoria inicial, justo hacia Izuku. Él tropezó brevemente, sorprendido por el cambio repentino, pero logró atraparla, su cuerpo más grande se estrelló contra sus brazos. Se preparó y la detuvo justo antes de que pudiera estrellarse contra una pared. Midnight miró a Izuku con los ojos muy abiertos, con una mezcla de confusión e incredulidad. «Mierda. ¿Qué demonios fue eso?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa y un tono lleno de incredulidad. Balbuceó Izuku, sin palabras. Con cuidado, dejó a Midnight en el suelo y se quedó mirando su mano derecha, con la mente acelerada. ¿Podría hacer algo así con mi don? La pregunta resonó en sus pensamientos, la comprensión de su nuevo poder le pareció surrealista. Era como si tuviera algún tipo de fuerza magnética que pudiera atraer incluso a un humano hacia él. ¿Otro truco genial, eh?, se burló el jefe, con un tono divertido en su voz. La mirada de Izuku se dirigió al jefe, con su mano derecha cerrada en un puño. Extendió la mano, con la palma hacia el criminal y un desafío silencioso en sus ojos. Con una mirada salvaje, casi trastornada, el jefe cargó contra Izuku, su enorme cuerpo a toda velocidad hacia adelante. Pero ni siquiera había cruzado la mitad del camino cuando, de repente, todos los objetos del pasillo, tablones de madera, tuberías metálicas, trozos de metal y escombros, volaron hacia él, convergiendo en un torbellino caótico. En un instante, el jefe fue aplastado bajo el peso de todo, su cuerpo envuelto en una esfera distorsionada de metal y madera. Midnight dejó escapar un silbido bajo, claramente impresionada por la demostración del don de Izuku.
Un truco súper genial, comentó, mientras sus ojos se desplazaban de la esfera grotesca a Izuku. ¿Siempre puedes hacer algo así? Izuku bajó la mano, con la mirada fija en la esfera y una sensación de asombro lo invadió. No, respondió con la voz teñida de asombro. Acabo de descubrir que puedo hacer algo así. El jefe salió de la esfera de la muerte, jadeante y con las marcas de la batalla en el rostro. Malditos bastardos. Escupió, con la ira a punto de estallar. ¿Por qué no pueden darse la vuelta y dejarme en paz? Midnight puso los ojos en blanco con exasperación y su voz destilaba desdén. Sí, eso es muy gracioso viniendo de ti. Haces cosas y luego te quejas de las consecuencias. La misma historia de siempre con ustedes, cabrones. La voz del jefe se elevó hasta convertirse en un grito entrecortado, su ira era palpable. ¿Tienes alguna maldita idea de lo que he pasado? ¿Tienes alguna idea de lo mucho que... Sí, voy a tener que interrumpirte ahora mismo, interrumpió Izuku, su tono frío y desinteresado mientras se tocaba la oreja con el meñique. ¿Qué? La voz del jefe vaciló por la sorpresa, quedándose sin palabras ante el abrupto despido de Izuku. Izuku continuó con un tono despreocupado. Antes de que nos metiéramos en todo esto, tuve una charla rápida con el autor. Me informó que no puedo dejar que sigas divagando con tu triste historia, porque no le queda nada que darles a los otros villanos importantes si cada imbécil tiene una historia trágica de fondo. El jefe se quedó mirando a Izuku boquiabierto, claramente luchando por procesar lo absurdo de la situación. Lo siento, ¿qué? Sí, supongo que eres un personaje secundario desechable, dijo Izuku, cruzando los brazos sobre el pecho y con la mirada perdida. Ni siquiera tienes un nombre, ¿te diste cuenta? Aparentemente, solo eras un recurso argumental para darme algo de desarrollo del personaje. Midnight frunció el ceño con preocupación. Izuku, ¿de qué diablos estás hablando? Él la miró y se encogió de hombros con indiferencia. No tengo ni idea, honestamente. A la mierda entonces. Rugió el jefe, abalanzándose sobre Izuku y Midnight con renovada furia. Izuku corrió hacia adelante, seguido de cerca por Midnight. Cuando el chico de cabello verde se acercó al corpulento criminal, el jefe se echó hacia atrás, con el puño cerrado, listo para asestar un golpe aplastante. Pero Izuku cayó de rodillas y se deslizó hábilmente entre las piernas del jefe. El puño del jefe impactó contra el concreto con un estruendo atronador, dejando una red de fracturas a su paso. Antes de que pudiera reaccionar, Midnight estaba allí, con su bastón listo para atacar. Lo golpeó con todas sus fuerzas y le dio en la cara al jefe. La sangre brotó de su boca cuando la fuerza lo hizo caer hacia atrás, girando por el impacto. Desafortunadamente para él, Izuku ya estaba preparado y agachado sobre una rodilla. Cuando el jefe se dio la vuelta, Izuku disparó su puño derecho hacia arriba en un devastador uppercut que conectó de lleno con el mentón del jefe. La fuerza del golpe hizo que la cabeza del jefe se volviera hacia atrás, y la sangre brotó de su boca mientras se tambaleaba hacia atrás, tambaleándose por el impacto combinado de ambos ataques. Su don inducido por las drogas vaciló, sintiendo la tensión con cada golpe castigador. Medianoche. Gritó Izuku, con voz firme y concentrada mientras se preparaba para el siguiente ataque. A por su cuello. Midnight entrecerró los ojos con determinación mientras clavaba un extremo de su bastón en el suelo, preparándose para el ataque inminente. En un combo sincronizado y letal, tanto Midnight como Izuku lanzaron patadas simultáneas dirigidas al cuello del jefe desde lados opuestos. Sus ataques estaban perfectamente coordinados y sincronizados a pesar de que luchaban juntos por primera vez. Con un último y violento chorro de sangre saliendo de su boca, el jefe cayó de rodillas, completamente exhausto y agotado. Sus miembros se negaron a cooperar y su visión comenzó a nublarse. Su cuerpo había llegado al límite, agotado y golpeado, listo para derrumbarse bajo el peso de su derrota. Y entonces sintió que unos brazos delgados rodeaban su cuello y el contacto le provocó un escalofrío en la columna. Una mano le agarró suavemente la barbilla y la otra le apoyó el pecho. Dos suaves y flexibles montículos le presionaron la espalda, una sensación que en otro tiempo habría despertado lujuria en él, pero que ahora solo le provocaba un escalofrío de miedo. Sintió una suave lengua trazar una línea en su mejilla, la calidez y la humedad contrastaban marcadamente con su propia piel fría y temblorosa. «Estás acabado», le susurró Midnight al oído, su voz con un dejo de excitación y provocación. «Ganamos, jefe». El jefe miró a Izuku, que estaba a unos metros de distancia, con la mirada vacía e inflexible. «Entonces, ¿ahora qué?», preguntó el jefe, con una nota de desesperación en su voz mientras intentaba provocar una reacción. «¿Vas a matarme?».
¿Eh? ¿Eso traerá de vuelta a tu maldita madre muerta? Ojalá ese estúpido matón la hubiera mantenido con vida para poder convertirla en mi perra. Yo habría jodidamente. Basta. Espetó medianoche, interrumpiendo al jefe en medio de su perorata. Le dio un puñetazo en la nariz y el repugnante crujido de huesos resonó por todo el pasillo. Con un movimiento rápido, sacó una pequeña bola y la metió en la boca del jefe, amordazándolo de manera efectiva. La heroína con clasificación X levantó la vista y su mirada se encontró con la de Izuku. Izuku, llamó suavemente, su voz era una suave caricia. La voz de Midnight sacó a Izuku de sus pensamientos. ¿Eh? Murmuró, volviendo a mirarla a los ojos. ¿Qué quieres hacer con él? Preguntó, con la mirada fija en el rostro de Izuku. Constantemente liberaba pequeñas cantidades de su aroma, manteniendo al jefe sumiso y dócil. Izuku parpadeó y una repentina sensación de déjà vu lo invadió. ¿No deberías ser tú quien decida qué hacer con él? Preguntó, desviando la pregunta hacia ella. Te dejaré elegir esta vez, dijo Midnight con suavidad, con un tono firme pero comprensivo. Pero no pienses que volverá a suceder hasta que te conviertas en un héroe profesional y me superes en rango, ¿entendido? Izuku miró a la mujer de cabello violeta y luego bajó la mirada al suelo. ¿Me permitirás matarlo? Preguntó, su voz apenas era un susurro, pero Midnight lo escuchó alto y claro, mientras meditaba sobre su respuesta. ¿Quieres? Preguntó medianoche con una mirada firme e inquebrantable. Yo. Izuku no podía encontrar las palabras, su mente era un torbellino de inseguridades y preocupaciones que le impedían formar frases coherentes. Lentamente, metió la mano en su bolsillo y sacó la máscara de su armadura, trazando los contornos con los dedos, con una expresión desolada en su rostro. Lo dejé ir una vez antes, cuando tenía 6 años. Ese día me ha perseguido durante los últimos 4 años. Mi elección de ese día me llevó por este camino, hacia esta oscuridad. Midnight lo observó atentamente, sus ojos se suavizaron con una mezcla de comprensión y preocupación. Izuku, lo que sucedió en el pasado ya pasó. No puedes cambiarlo, pero puedes decidir qué sucederá a continuación. Esta decisión es tuya y solo tuya. Haz lo que creas correcto. Izuku respiró profundamente y apretó más la máscara mientras luchaba con sus demonios internos. El peso de sus decisiones pasadas lo oprimía, pero sabía que ese momento definiría su futuro. Midnight miró el rostro de Izuku y vio la confusión grabada en cada línea. No pretendía comprender por completo sus luchas. Sus experiencias eran mundos aparte de las de él. Izuku había soportado el sufrimiento, había sido empujado y atormentado por fuerzas que estaban más allá de su control. No importaba cuánto lo intentara, no podía comprender por completo la profundidad de su dolor o el peso de sus decisiones. Se negaba a tratarlo como a un niño, incapaz de tomar decisiones. Él era lo suficientemente maduro para luchar contra criminales en la oscuridad de la noche, y ella lo trataría como tal. Si quería que Izuku encontrara una salida a ese oscuro camino, tendría que guiarlo, mostrarle otro camino. Pero, en última instancia, sería su elección si quería recorrer ese nuevo camino o quedarse sumido en la oscuridad. Pensó que ese momento era el momento en el que finalmente podría ver el verdadero corazón de Izuku y si su fe en él estaba justificada o era solo una ilusión. Soltó al criminal y lo dejó caer al suelo como un muñeco de trapo. Retrocedió unos pasos y creó una pequeña distancia entre ella y el hombre derrotado. Continúa, dijo, señalando al criminal caído con un gesto de la mano. Haz lo que quieras con él. Izuku miró a Midnight con incrédula sorpresa, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Vas a dejarme hacer lo que quiera con él? ¿Vas a quedarte así como así? No voy a tomar decisiones por ti, Izuku, dijo Midnight con voz firme e inquebrantable. Has llegado lo suficientemente lejos como para tomar tus propias decisiones sin que yo interfiera. Izuku apretó la mandíbula mientras su mente se agitaba con pensamientos contradictorios. Podía acabar con todo allí mismo, ahora mismo. Podía liberar al mundo de otro cabrón, tal como le había enseñado el presidente. Lentamente, dio un paso hacia adelante, luego otro, y otro, hasta que finalmente cerró la distancia entre él y el criminal. Se agachó, presionando su peso contra el pecho del hombre, y lo miró fijamente a la cara. El jefe parecía querer hablar, pero la mordaza de bola en su boca lo dejó mudo, sus ojos suplicaban en silencio. Recuerdo tus palabras, Izuku, de que un verdadero héroe debe hacer lo que sea necesario para salvaguardar la paz y la prosperidad, murmuró Midnight, con una voz tan suave como una brisa de verano pero cargada de perspicacia. Y en este momento, acabar con la vida de este criminal podría parecer justificable, otro depredador eliminado del mundo.
Pero, Izuku, respiró profundamente, con la mirada fija en su expresión pensativa mientras miraba hacia la figura inconsciente. ¿Dónde trazas el límite, Izuku? Este mundo está lleno de innumerables personas como él. ¿Cuántos más debes eliminar antes de sentir que has protegido a la sociedad? ¿Cuánta sangre debe manchar tus manos antes de que sea suficiente para mantener el orden? Midnight cerró la brecha entre ella e Izuku con unos pocos pasos deliberados, luego se arrodilló a su lado, con su mirada firme. Hay verdad en lo que dices, Izuku. El deber de un héroe es salvaguardar la paz y la prosperidad. Pero parte de ser un héroe es saber cuándo parar. Puso una mano reconfortante sobre su hombro. Si sigues por este camino, ¿en qué te diferenciarás de los villanos? Matar criminales no hace que la sociedad sea mejor automáticamente. De hecho, podría ser contraproducente. Otros podrían tomar represalias, alegando que estamos haciendo un mal uso de nuestras peculiaridades para reprimirlos. Como héroes, nuestro papel es predicar con el ejemplo, no imponer nuestra voluntad a través de la violencia. Sus ojos se volvieron más amables mientras le frotaba el hombro con suavidad. Entiendo lo difícil que es dejar atrás el pasado, Izuku. Pero a veces, seguir adelante significa dejar atrás el dolor. Midnight soltó un suspiro suave, casi maternal, se puso de pie y le dio a Izuku una última palmadita suave en el hombro antes de dar un paso atrás. Se colocó a una distancia respetuosa detrás de él, lo que le permitió tomar su propia decisión. Ella había compartido su perspectiva, su sabiduría adquirida a lo largo de una vida de introspección y lucha. Ahora, la elección era suya. La mirada de Izuku se detuvo en el rostro del jefe, su mente era un torbellino de conflictos. Podía terminar con esta miserable vida aquí y ahora. Solo un apretón, un giro, y se acabaría. Entonces, ¿por qué sus manos permanecían quietas? ¿Por qué esta vacilación lo carcomía? Ya se había manchado las manos con sangre, había recorrido este oscuro camino, ¿por qué dudar ahora? ¿Era agotamiento? ¿Estaba cansado de esta vida, de ser un asesino? ¿O era autorrepulsión, un asco por lo que se había convertido y por lo fácil que había sido manipulado? Las preguntas persistían, pesadas y sin respuesta, mientras Izuku luchaba con el abismo entre el héroe que quería ser y la realidad de sus acciones. ¿Y sí? Empezó Izuku, su voz apenas era más que un susurro, atormentado por los recuerdos de la familia de Dos que había sido torturada y asesinada por la escoria que yacía a sus pies. ¿Y si los perdonas y ellos continúan lastimando a más personas? La mirada de Midnight cayó al suelo, su expresión era una mezcla de tristeza y profundo dolor. Esa es una carga que los héroes debemos llevar, Izuku. Las acciones tienen consecuencias. Las nuestras más que las de los demás. Lo que te estoy diciendo, lo que creo sobre ser un héroe, es idealista. Pero eso es lo que es un héroe. Una persona ideal que vive en sociedad. A veces, para distinguirnos de los villanos y criminales, debemos aferrarnos a estos ideales. Son lo que nos convierte en los verdaderos faros de la sociedad, la esperanza de miles de personas. Viniendo de alguien como Midnight, a Izuku le pareció un tanto irónico. Ella estaba lejos de ser la sociedad de héroes perfecta e idealista que imaginaba. Sin embargo, ¿quién era él para juzgar? Después de todo, era un asesino que se escondía en las sombras. Por encima de todo, Midnight tenía razón sobre lo que significaba ser un héroe. Los héroes estaban destinados a ser faros de esperanza, no instrumentos del miedo. Izuku levantó la mano derecha y apretó los dedos hasta formar un puño. Con un movimiento rápido y deliberado, bajó la mano y golpeó con el puño el rostro del criminal. Un suspiro de cansancio escapó de sus labios mientras se levantaba lentamente. Tienes razón, dijo, y su mirada se posó en la figura ahora inconsciente que estaba debajo de él, con los ojos ensombrecidos por la determinación. La última vez te perdoné porque eso es lo que All Might hubiera hecho, continuó, su voz se estabilizó con determinación. Pero esta vez te perdonaré porque eso es lo que hace un verdadero héroe. Quiero matarte, cada fibra de mi ser lo pide a gritos. Hasta ahora, he dejado que esa rabia me guíe, persiguiendo a tus seguidores. Pero ya no. De ahora en adelante, seguiré a mi corazón. Hizo una pausa, un atisbo de risa oscura escapó de sus labios. Vivirás, pero espero que nunca más puedas vivir una vida normal. A partir de este momento, vivirás con el conocimiento de que un niño te perdonó porque no pensó que merecieras la muerte. Izuku dio un paso atrás antes de darse la vuelta y caminar hacia Midnight, quien lo saludó con una cálida sonrisa. Se inclinó y lo envolvió en un abrazo reconfortante. Estoy tan orgullosa de ti, susurró, su voz llena de genuino orgullo y felicidad. Izuku no le devolvió el abrazo. No se sentía digno del gesto.
Todavía no, murmuró en voz baja. La orgullosa mirada de medianoche se transformó en una de confusión mientras lo miraba con el rabillo del ojo. ¿Eh? Aún hay una cosa más que tengo que arreglar, dijo Izuku, con un dejo de misterio en sus palabras. Necesito dar el último paso para liberarme de este infierno. Midnight lo soltó de su abrazo, pero mantuvo sus manos sobre sus hombros, sus ojos escrutando su rostro con preocupación. ¿De qué estás hablando, Izuku? Izuku se inclinó y le dio un tierno beso en la mejilla izquierda a Midnight, tomándola completamente por sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, él salió corriendo, escalando la pared con ágil gracia antes de subirse y posarse en el alféizar de la ventana abierta. Se puso la máscara, las vendas para los ojos ocultaban su mirada. Gracias, Midnight, dijo, su voz llena de genuina gratitud. Me ayudaste a encontrarme a mí mismo de nuevo. Me recordaste por qué quería ser un héroe y lo mucho que me he desviado de ese camino. Sin ti, probablemente seguiría perdido. Una sonrisa temblorosa tiró de las comisuras de su boca. Siempre te estaré agradecido. En otro tiempo, en otro lugar, tal vez podríamos haber sido amigos. Espero que nos volvamos a encontrar. Con un saludo con dos dedos, Izuku se apartó de la ventana y desapareció en la noche. Medianoche miró fijamente la ventana vacía, con el corazón apesadumbrado por la preocupación. Trató de sacudirse esa sensación, diciéndose a sí misma que él había sobrevivido tanto tiempo solo, que estaría bien. ¿Bien? En un intento de desviar sus pensamientos del enigmático justiciero de pelo verde, Midnight volvió a centrar su atención en el criminal que intentaba escabullirse. ¿Y a dónde crees que vas? Preguntó, poniendo los ojos en blanco. Se acercó a él con deliberada lentitud, sacando un par de esposas supresoras de peculiaridades de una de sus bolsas. Cuando se agachó para atraparlo, la cabeza del criminal explotó de repente como un globo espantoso, salpicando sangre y vísceras en todas direcciones. El líquido cálido y pegajoso empapó el rostro de Midnight, dejándola momentáneamente aturdida. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y el único sonido que escapó de sus labios fue un incrédulo ¿eh? Hokkaido, al mismo tiempo. Un par de ojos se abrieron de golpe, sus pupilas pasaron de un gris brumoso a un turquesa brillante, para luego asentarse en un tono oscuro, como si diferentes tonalidades estuvieran luchando por dominar. La mirada hipnótica recorrió el horizonte de la ciudad desde el mirador de un enorme ático, el más alto del país. Los ojos se entrecerraron levemente, reflejando una mezcla de aburrimiento y desinterés por el mundo que los rodeaba. Estos ojos pertenecían a una joven de una belleza sorprendente, con un cabello rubio vibrante, peinado de manera elegante que combinaba con su aire aristocrático. A pesar de estar vestida con una bata fina, casi transparente, adornada con intrincados patrones florales, exudaba un aura de peligro y refinamiento. Los patrones de la bata estaban colocados estratégicamente para ocultar sus pezones y la íntima vista de sus labios inferiores, pero el material transparente dejaba poco a la imaginación, insinuando los contornos pecaminosos de su cuerpo. La mujer sostenía una exquisita copa de vino en su mano derecha, con los dedos delicadamente envueltos alrededor del tallo. En su interior, un vino intenso, de color rojo rubí, se arremolinaba suavemente, con un movimiento controlado por expertos para liberar todo el sabor de su bebida favorita. ¿Cuánto tiempo más me va a hacer esperar, señora presidenta? La desesperada voz masculina detrás de ella tenía un matiz suplicante, una mezcla de frustración y anhelo. La mujer rubia, que ahora se revelaba como la señora presidenta, apenas hizo caso de la súplica del hombre. Continuó haciendo girar su vino, el líquido rubí reflejaba la luz mientras contemplaba la ciudad que se extendía bajo ella. Un destello de tristeza cruzó brevemente sus ojos, desapareciendo tan rápido como había aparecido. «Por favor». La voz del hombre se quebró por la desesperación. «La necesito, señora presidenta». Sus súplicas eran como una dulce sinfonía para sus oídos, un testimonio de su poder y control. «Dime, bastardo patético», empezó la señora presidenta con voz suave pero con un toque de acero. «¿Me traicionarías por otra prostituta?» No», tartamudeó el hombre, con la voz temblorosa por el miedo. «Jamás lo haría. Eres mi única y verdadera esposa. Eres todo lo que necesitaré». La señora presidenta se rió entre dientes ante las palabras desesperadas del hombre, un sonido que era divertido y cruel a la vez. Se dio la vuelta con fluidez, con los ojos clavados en el único ocupante de la enorme suite. Un hombre de unos 40 y tantos años yacía indefenso en una lujosa cama cubierta con sábanas blancas inmaculadas.
Estaba completamente desnudo, no se veía su ropa por ninguna parte, con solo una fina manta blanca tirada al azar sobre su parte más íntima. Sus brazos y piernas estaban firmemente sujetos por gruesas cuerdas de yute, que estaban atadas a los 4 postes de la cama. Las cuerdas estaban tensas, prometiendo morderle la piel dolorosamente si se resistía demasiado. Su mirada se detuvo en su vulnerable figura, con una pequeña sonrisa burlona en las comisuras de su boca. Bebió un sorbo de vino con calma, saboreando el sabor y el poder que ejercía sobre él. El hombre se retorció ligeramente, su incomodidad era evidente, pero no pudo ocultar la mirada desesperada, casi esperanzada, en sus ojos. La sonrisa burlona de la señora presidenta se hizo más profunda, sabiendo muy bien que su deseo por ella era parte de su tortura tanto como las cuerdas que lo ataban. La señora presidenta se acercó al hombre con la gracia de una bailarina, balanceando las caderas de forma suave y seductora. Se subió a la cama y hundió la rodilla izquierda en el mullido colchón. Con un movimiento fluido, se sentó a horcajadas sobre el hombre, con sus muslos flexibles completamente expuestos mientras se abría la bata transparente, ofreciendo una visión tentadora de la piel tonificada que había debajo. Su mirada se fijó en los ojos del hombre, con el asco y el desdén evidentes en su expresión. Levantó su copa de vino y vertió lenta y deliberadamente el líquido frío sobre su pecho. El vino se acumuló en el centro de su pecho, sostenido en ese lugar por su peculiaridad, que reducía la humectabilidad de cualquier líquido que tocara su piel, una habilidad simple pero extraordinaria que hizo posible este pequeño truco. El hombre se estremeció cuando el líquido entró en contacto con su pálida piel. El frío lo tomó por sorpresa. Instintivamente, se esforzó por soltar las cuerdas que le sujetaban las muñecas. El yute se clavó dolorosamente en su carne y le provocó un siseo de dolor y malestar. La señora presidenta sonrió, satisfecha con el efecto que sus acciones tenían sobre él. Disfrutaba del control, del poder que ejercía sobre él, mientras se retorcía debajo de ella, atrapado y a su merced. Oh, gimió la señora presidenta, la autenticidad de su placer solo ella la conocía. ¿Qué diría tu querida esposa si te oyera suplicar de esa manera? Se burló, con la voz llena de burla mientras comenzaba a inclinarse, con movimientos lentos y deliberados, sin romper nunca el contacto visual con el hombre que estaba debajo de ella. Se inclinó hasta que su pecho presionó contra su estómago, sus amplios pechos se aplastaron contra su abdomen, la fina tela de su bata hizo poco por ocultar sus pezones erectos mientras se hundían en su piel. Extendió la lengua, rozando ligeramente el abdomen de él con la punta, y comenzó a arrastrarla hacia arriba de una manera lenta y tentadora. El hombre se estremeció debajo de ella, su cuerpo respondió a pesar de las ataduras. La señora presidenta se deleitó con su incomodidad, su boca se curvó en una sonrisa satisfecha mientras continuaba su ascenso sensual, trazando un camino húmedo por su torso hasta llegar al charco de vino que descansaba sobre su pecho. Sus labios flexibles formaron una O perfecta mientras los rodeaba con las manos, sorbiéndolo con un sonido audible que resonó en la habitación, que por lo demás estaba en silencio. El vino se desvaneció casi al instante, dejando la piel de él reluciente. Inclinándose más cerca, acercó sus labios a los de él a escasos centímetros, sus respiraciones se mezclaron mientras ella permanecía allí, con un brillo depredador en los ojos. Con el delicado y fino pulgar de su mano derecha, separó los labios del hombre, obligándolos a abrirse lo suficiente para que el vino que tenía en la boca se volcara en él. «Oh, qué decepcionada estaría de ti», murmuró la señora presidenta, con una sonrisa cruel en los labios. Enderezó la espalda y cambió de posición con fluidez mientras se quitaba la bata transparente, dejándola caer sobre los muslos del hombre como una fantasía desechada. Sus manos presionaron firmemente contra su abdomen y arqueó la espalda, apretando sus pechos en una exhibición sensual diseñada para volverlo loco. «Dígame, señor primer ministro», ronroneó, su voz destilando seductora malicia. ¿Cómo le gustaría ser dominado? Izuku se paró frente a la tumba de su madre, la fría piedra lo miraba fijamente, silenciosa e inflexible. En su mano derecha, sostenía un solo lirio, arrancado del jardín de un extraño cuando se dirigía hacia allí. ¿Quién podría encontrar una floristería abierta a esta hora tan tardía? Se arrodilló, colocó la flor con cuidado sobre la tumba antes de levantarse de nuevo. Respiró profundamente, con el corazón pesado por la culpa y la tristeza. «Hola, mamá», susurró, su voz apenas se escuchaba por encima del susurro de las hojas. «Lo siento, no he hablado contigo en tanto tiempo, Sus ojos se entrecerraron con tristeza al pensar que su madre probablemente merecía un mejor hijo que él. «Pensé que estarías muy decepcionada de mí. No he sido un buen hijo, de ninguna manera».
Hizo una pausa, con una sonrisa temblorosa y rota tirando de sus labios. No te escuché, y mira dónde me llevó eso. Pero, su sonrisa se suavizó, volviéndose más genuina. Pero fui salvado, por un héroe. Se le escapó una risita ante esa idea. Aunque probablemente no la hubieras aprobado, pero es una gran persona. Y estoy seguro de que, si la hubieras conocido, habrías pensado lo mismo. Un profundo suspiro escapó de los labios de Izuku, sus hombros se hundieron bajo el peso de su culpa. Lo siento, mamá. No podré visitarte por mucho tiempo más. Su mirada cayó al suelo, las lágrimas amenazaban con derramarse. Tengo que arrepentirme de mis pecados, asegurarme de que nadie más salga lastimado por lo que estoy a punto de hacer. No creo que mi conciencia culpable me permita seguir mi sueño, hay demasiada sangre en mis manos para ignorarla. Hizo una pausa, su voz se ahogó por la emoción. Lo siento mucho, mamá, debes estar realmente decepcionada de mí. Una expresión determinada se apoderó del rostro de Izuku mientras miraba hacia arriba y se encontraba con la fría mirada de la lápida de su madre. Es hora de que tome mi primera decisión independiente, mamá. Así que, por última vez, cuida de mí, ¿de acuerdo? Dio un paso atrás y echó una última mirada a la tumba antes de girar a la izquierda y comenzar a alejarse. Justo cuando estaba a punto de doblar una esquina, una brisa repentina le acarició el rostro, como si una fuerza invisible lo impulsara a darse la vuelta. Inconscientemente, Izuku aminoró el paso y se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando se posaron en la aparición de su madre, parada allí, mirándolo con una suave y triste sonrisa. Su madre estaba de pie frente a él, su figura etérea y vaporosa, bañada por la luz plateada de la luna. Se veía tan hermosa como él la recordaba, esa sonrisa amorosa todavía grabada en su rostro. Su figura translúcida brillaba, dándole una belleza angelical y sobrenatural que lo dejó sin aliento. Lentamente, levantó su mano derecha, la que había estado sujetando su izquierda por encima de su cintura, y la estiró hacia el cielo. Adoptó la icónica pose de "Estoy aquí" de All Might, y su sonrisa se hizo más amplia y orgullosa. El corazón de Izuku se hinchó al verla. Otra suave brisa le rozó el rostro, trayendo consigo un susurro, un hilo de palabras que parecían venir del más allá. La voz de su madre llegó a sus oídos, suave y etérea. Buena suerte, Izu-chan. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Izuku, el sonido de la voz de su madre lo inundó como un bálsamo calmante. No sabía si era su mente jugándole una mala pasada o si era ella realmente, pero se aferró al recuerdo, queriendo grabar su suave voz en su corazón para siempre. Cuando miró hacia atrás, su aparición había desaparecido, dejando solo el aire fresco de la noche. Pero Izuku se sintió fortalecido, una nueva calidez se extendió por su cuerpo. Se sintió feliz, sabiendo que su madre todavía lo cuidaba desde donde quiera que estuviera. Este nuevo conocimiento alimentó su determinación, llenándolo de una renovada sensación de propósito. Se puso nuevamente la máscara. Era hora de pagar por sus pecados. Un par de ojos oscuros y melancólicos miraban hacia el cielo nublado, perdidos en los pensamientos de una conversación con cierto justiciero de hacía aproximadamente un mes. Eren estaba de pie detrás de la gran ventana de su dormitorio, su reflejo lo miraba contra el fondo sombrío. Eren, una voz suave y femenina interrumpió sus pensamientos. Se giró y vio a su despampanante esposa, Mikasa, reclinada en la cama, acurrucada bajo una manta carmesí. Sus ojos reflejaban una pizca de preocupación. ¿No vienes a la cama?, preguntó Mikasa, su voz era una suave invitación. Eren echó una última mirada al cielo sombrío antes de darse la vuelta y caminar hacia la cama. Se metió en ella y su cuerpo se hundió en el lujoso colchón mientras se acostaba boca arriba. Mikasa se acercó más y apoyó la mano sobre su pecho desnudo. Se apoyó en el otro brazo y sus ojos escrutaron su rostro con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. Eren la miró de reojo y su expresión se suavizó. Estoy bien, dijo con un tono firme y tranquilizador. No tienes que preocuparte por mí. Sin embargo, Mikasa no estaba convencida. ¿Se trata de Nightcrawler?, preguntó, su voz era un suave murmullo en la habitación poco iluminada. Eren se volvió hacia ella con una mirada curiosa en sus ojos. ¿Por qué piensas eso?, Mikasa se acercó un poco más y trazó suaves líneas con la mano sobre su pecho. Desde que lo conociste en privado, te has sentido raro. Como si algo te hubiera estado molestando. La mirada de Eren se desvió hacia el techo, sus ojos reflejaban la tenue luz que se filtraba por la ventana. No, susurró, su voz apenas audible. Estoy feliz de que nuestra chica nos tenga con ella. No puedo soportar la idea de que esté sola en el mundo, sin nosotros.
La mano de Mikasa se quedó quieta sobre su pecho, sus ojos escrutando su rostro. Eren, dijo suavemente, ¿de qué hablaste con Nightcrawler que te tiene tan conmocionado? Hubo una breve pausa de vacilación en el aire antes de que Eren finalmente hablara. Aprendí que este mundo es cruel y que solo lo estamos haciendo más cruel. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mikasa frunciendo el ceño por la confusión. En lugar de responder, Eren se giró hacia ella y rodeó su esbelta cintura con el brazo. Vamos a dormir, murmuró con voz suave pero firme, señalando el final de la conversación. Mikasa percibió su confusión y decidió no presionarlo más. Podía preguntarle en otra ocasión. Por ahora, todo lo que quería era ofrecerle el consuelo que necesitaba. Se acurrucó más cerca, su cuerpo se fundió con el de él, la calidez le recordó su juventud. La presidenta del HPSC empujó la pesada puerta metálica de su despacho y el chirrido de las bisagras rompió el silencio previo al amanecer. Faltaba una hora para el amanecer. Su cita nocturna con el primer ministro había dejado al pobre hombre inconsciente, como resultado de 2 horas de estimulación incesante sin alivio. Sonrió, sabiendo que era el tercer mes de esta tortuosa rutina. Cerró la puerta detrás de ella con un suave clic y se deslizó hacia su escritorio, examinando con la mirada el desorden caótico de papeles esparcidos por su superficie. ¿Sabes?, comenzó, con voz fría y distante, es bastante grosero entrar en la habitación de alguien y trastear con sus cosas. Se giró para encarar a la figura oscura que acechaba en el rincón oscuro de la habitación. La figura dio un paso adelante y emergió de la oscuridad hacia el tenue resplandor del amanecer que se filtraba por la ventana. Su armadura negra brillaba de manera amenazante y su mano derecha estaba extendida, apuntando directamente al presidente con un arma. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, con la mirada fija en el arma y su expresión tan ilegible como siempre. Izuku se encogió de hombros con indiferencia y una sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de su boca. Cuando has caminado entre las sombras tanto tiempo como yo, aprendes sobre lugares que comercian con cosas como esta. La presidenta enarcó una ceja, fingiendo indiferencia ante su comentario. ¿Qué crees que estás haciendo, Izuku?, preguntó de nuevo, con voz fría y serena. Izuku dio varios pasos más hacia adelante, con el arma en su mano firme, apuntándola directamente. Ya terminé, murmuró, su voz cargada de resolución. ¿Terminado?, repitió la presidenta, con genuina confusión en su voz. ¿Terminado con qué, exactamente? Una risa oscura escapó de los labios de Izuku. Con tus pequeños juegos patéticos. Estoy harto de ser tu marioneta, de bailar a tus caprichos. Su mirada se endureció mientras la miraba con desenfrenado disgusto. Estoy harto de ser tu juguete, vieja bruja. La presidenta dejó escapar un suspiro cansado y se reclinó contra su escritorio. Colocó su mano izquierda sobre la desordenada superficie y su mano derecha sobre su cadera, adoptando una pose relajada a pesar de la situación. Sus ojos reflejaban una flagrante decepción mientras lo miraba. Ya veo, entonces, ¿estás diciendo que ya terminaste de salvar a la gente de los criminales? ¿Ya terminaste de hacer lo que los héroes se niegan a hacer? ¿Vas a dejar que la gente inocente se pudra en este infierno? Por un momento, la visión de Izuku se volvió borrosa y su determinación vaciló. Una duda repentina y persistente se apoderó de su mente. Entonces, algo extraño sucedió. Un destello de luz brilló ante sus ojos y su visión se llenó de un cielo repleto de estrellas. Imágenes de Midnight y su madre parpadearon en su mente, seguidas de un dolor de cabeza agudo y punzante que desapareció tan rápido como había llegado. Cuando la mirada de Izuku volvió a enfocarse, captó el más leve indicio de sorpresa en el rostro de la presidenta. Entonces, ella había estado usando su don en él, tratando de sembrar dudas y confusión. Entonces, ¿puedes usar múltiples dones?, preguntó Izuku con voz áspera, respirando profundamente para calmar sus nervios. La expresión de la presidenta permaneció fría y distante. No sé de qué estás hablando, dijo con tono despectivo e indiferente. Por supuesto, murmuró Izuku, con una risa amarga escapándose de sus labios. Fui un tonto al pensar que alguna vez te preocupaste por mí. Me preocupé por ti, espetó la presidenta, apretando los labios con fastidio ante la acusación. Tienes una forma divertida de demostrarlo, replicó Izuku, con una risa oscura y cargada de ironía. Entonces, ¿vas a olvidar todo lo que he hecho por ti, afirmó la presidenta con amargura, elevando la voz con cada palabra que salía de sus labios. No te atrevas a olvidarlo, fui yo quien te curó después de cada agotadora sesión de entrenamiento. Fui yo quien te cuidó cuando estabas exhausto, empujado más allá de tus límites.
Fui yo quien te cocinaba comidas todos los días, asegurándome de que tuvieras algo cálido y nutritivo para comenzar y terminar tu día. Su voz tembló con una ira y una decepción apenas contenidas. Y simplemente vas a olvidar todo esto. ¿Por qué? Porque esa maldita zorra te susurró mentiras al oído. Yo soy quien te convirtió en quien eres hoy, Izuku. Yo soy quien te dio el entrenamiento adecuado. Yo soy quien te dio la oportunidad de perfeccionar tu don. Yo soy quien te entrenó para ser un protector. Sin mí, no serías nada. Oh, no, no, no. Izuku negó con la cabeza, y de lo más profundo de su pecho brotaron risas cordiales. No me entrenaste para ser un protector. Me entrenaste para ser un asesino. Un maldito monstruo que acecha en las sombras. Todo lo contrario de lo que se supone que es un verdadero héroe. Oh, por el amor de Dios, Izuku. Bájate de tu pedestal. Gritó la presidenta, con la voz quebrada por una furia desenfrenada. Sus ojos estaban abiertos de par en par por la locura y su rostro se desfiguró por una ira y un odio puros y hirvientes. Querías ser un héroe. Te di el poder para serlo. Te entrené para que fueras el héroe perfecto, el que podría haber superado incluso a Olmigas. ¿El héroe perfecto? Intervino Izuku, con una voz que igualaba en intensidad a la de ella. ¿O la herramienta perfecta? El presidente se acercó furioso a Izuku, deteniéndose a solo 1 metro de él. Izuku se mantuvo firme, su mano todavía firme mientras sostenía el arma apuntándola. Dar un paso atrás ahora sería admitir la derrota, y él no estaba dispuesto a concederle nada. ¿Qué te ha hecho esa puta? Te ha corrompido con falsos ideales. ¿No lo ves? Son estos ideales los que nos han llevado a esta sociedad podrida en primer lugar. Nos han maldecido a este infierno. Su voz era un siseo venenoso. Te estaba entrenando para que pudieras romper este ciclo. Para elevarte por encima de todos los demás héroes y ser el verdadero faro, el verdadero símbolo de la paz, a diferencia de ese fraude de Olmigas. Tienes razón, susurró Izuku, asintiendo con la cabeza lentamente. El peso de sus palabras flotaba en el aire entre ellos. Pero son estos ideales los que separan a los héroes de los asesinos y criminales, de los villanos. Los héroes son idealistas porque eso es lo que se supone que deben ser. En un mundo diferente, un mundo donde los héroes no existen, tal vez estos ideales no signifiquen nada. Pero este no es ese mundo. Este es un mundo de héroes. Y son estos ideales los que evitan que se derrumbe en el caos. La presidenta miró a Izuku con los ojos muy abiertos y en silencio. Su mirada se suavizó y un destello de vulnerabilidad apareció en su expresión. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me matas? Preguntó con voz repentinamente apagada, casi gentil. Izuku sostuvo su mirada por un largo momento antes de bajar su arma. Pasó junto a ella, encaminándose hacia su escritorio. No quiero matarte, dijo, su voz firme pero teñida con un dejo de tristeza. He decidido desviarme de ese camino. Se detuvo junto al escritorio, girándose para mirarla una vez más. Sus miradas se encontraron y, para sorpresa de Izuku, vio un destello de tristeza en los ojos del presidente. Estoy en deuda contigo por darme un refugio cuando no tenía ninguno. Estoy agradecido por tu entrenamiento y tu tiempo. Izuku puso una mano sobre uno de los muchos archivos esparcidos por el escritorio del presidente. Pero también sé lo despiadada que puede ser, dijo, con voz firme mientras tomaba un archivo y lo giraba para mirarla. Los ojos de ella se iluminaron con reconocimiento y un dejo de pánico. Es por eso que necesito asegurarme de que no puedas lastimar a nadie mientras no esté aquí. La presidenta frunció el ceño y una gota de sudor se formó en su frente mientras el nerviosismo se apoderaba de ella. ¿De dónde sacaste esos archivos? Preguntó con un tono de incredulidad. Ese archivo era altamente clasificado y ni siquiera Yukimiro tenía acceso a él. ¿Oh, estos archivos? Izuku los miró brevemente antes de volver a mirar al presidente a los ojos. Te sorprendería saber cuántas cosas pasan por alto las personas cuando eres solo un niño con una mirada de ojos saltones. Hizo una pausa y sacudió la cabeza lentamente. Pensar que la HPSC estuvo detrás de la muerte de la familia real durante la Primera Guerra Civil. Pero, de nuevo, no debería sorprenderme, ¿no? ¿Por qué haces esto? Preguntó la presidenta con voz entrecortada por la frustración mientras apretaba los dientes. Para su absoluta sorpresa, Izuku le arrojó de repente el arma. La presidenta la atrapó sin esfuerzo, con sus reflejos tan agudos como siempre. Te estoy dando una buena razón para que me mates, dijo Izuku con indiferencia, encogiéndose de hombros. De todos modos, estoy cansado de esta vida.
Creo que es hora de que pague por mis pecados. Colocó el archivo de nuevo sobre el escritorio, liberando su mano, y luego estiró ambos brazos hacia los costados. Adelante. Mátame. No activaré mi Infinity, así que la bala me alcanzará de verdad. La miró con una mirada desafiante. Todo lo que tienes que hacer es apretar el gatillo y nadie sabrá nunca de las sucias acciones del HPSC. La presidenta miró a Izuku como si hubiera perdido la cabeza. ¿Te has vuelto loco? Preguntó con incredulidad y con la voz cargada de sorpresa. ¿Qué es esta tontería? ¿Pero no es eso lo que querías que fuera? Replicó Izuku, con una risa amarga escapándose de sus labios. ¿Una herramienta sin mente que haría todas tus órdenes sin cuestionarlas? Se deslizó más cerca, colocándose a solo un pie de distancia de ella. Agarrando su mano que sostenía el arma, la levantó y presionó el cañón frío del arma contra el centro de su frente. Adelante. Esto es lo más fácil que puede haber. Aprieta el gatillo, vieja bruja, y todo habrá terminado. ¿O también necesitas ayuda con eso? Pero la presidenta le apartó la mano con violencia, arrojó el arma a un lado antes de darle una bofetada fuerte y punzante en la mejilla izquierda a Izuku. Basta de tonterías. Espetó, con voz severa e inflexible. ¿Qué es lo que realmente quieres? Entonces, tenía razón, murmuró Izuku, y de repente estalló en una risa diabólica. Una vez que recuperó el control, miró al presidente, con los ojos brillantes de diversión. No puedes matarme, ¿verdad? O tal vez no quieras matarme. ¿Por qué? Por esa estúpida profecía tuya, que el destino de nuestro mundo está conectado al mío. Se rió de nuevo ante lo absurdo de todo. Pensar que alguien como tú creería en algo tan ridículo como eso. Izuku negó con la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro. Se pasó una mano por el pelo. En su rostro se reflejaba una mezcla de frustración y decepción. Pero eso es bueno. Me ayuda mucho. La presidenta frunció el ceño y su preocupación aumentó con cada comentario extraño que hacía Izuku. ¿De qué estás hablando? Preguntó con voz preocupada. Una sonrisa cómplice se extendió por el rostro de Izuku, sus ojos brillaron con un dejo de desafío. Sé que estás completamente al tanto de la participación de la señorita Midnight, Nemuri Kayama, en mi reciente, digamos, comportamiento rebelde. Extendió su mano derecha para un apretón de manos, su expresión repentinamente se tornó seria y grave. Y ahora, necesito una promesa tuya. Jura por tu vida que no dañarás a la señorita Midnight, a Nemuri Kayama ni a nadie cercano a ella. Los ojos del presidente se abrieron de par en par con sorpresa. ¿Qué? Izuku se encogió de hombros, con la mirada fija en ti. Es simple. Todo lo que necesitas hacer es jurar por tu vida que no pondrás una mano sobre la señorita Midnight, Nemuri Kayama o ninguno de sus seres queridos. A cambio, yo, y por extensión, mi pequeño ayudante, nos aseguraremos de que estos documentos nunca vean la luz del día. Y créeme, si estos documentos se hacen públicos, todos los héroes de este país te perseguirán. ¿Cuánto sabes? Preguntó el presidente con aprensión. ¿Qué pasa con el embajador chino? Preguntó Izuku, fingiendo inocencia. Escuché que murió debido a un fallo de su don. ¿O no? La mandíbula de la presidenta se tensó con fuerza y exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Después de unos tensos momentos de vacilación, tomó con firmeza la mano de Izuku en un apretón de manos. Juro por mi vida no ponerle la mano encima ni hacerle daño a la señorita Midnight, a Nemuri Kayama ni a ninguno de sus seres queridos, dijo, con voz firme a pesar de la guerra tácita que se desataba en su interior. Izuku le sostuvo la mirada por un momento más antes de soltarle la mano. Y juro no hacer públicos estos documentos si cumples tu palabra, afirmó, con un tono tan firme como el acero. Se dio la vuelta bruscamente y caminó rápidamente hacia la puerta. Se detuvo brevemente y miró por encima del hombro. Ah, por cierto, esos documentos, dijo, señalando el archivo que estaba sobre el escritorio, son solo copias de la máquina Xerox de abajo. Los verdaderos están guardados a salvo en otro lugar. Con esa despedida, Izuku se fue, dejando a la presidenta sola en su oficina. La presidenta se dirigió lentamente a su escritorio, con la mirada fija en los archivos fotocopiados que se encontraban esparcidos por toda la superficie. Una oleada de ira la invadió y arremetió contra ella, arrojando el contenido de su escritorio al suelo con un golpe salvaje. Un grito desgarrado y agonizante brotó de su garganta. Joder. Todo su duro trabajo, todo su tiempo, todo el esfuerzo que había invertido en sus planes, todo se estaba desmoronando ante sus ojos. Solo por culpa de esa maldita zorra. Este fue realmente un resultado doloroso y exasperante.
Izuku se quedó paralizado, con la mirada fija en el edificio que tenía delante, con las extremidades pesadas e inertes. Detrás de él, los primeros rayos de sol empezaban a asomarse por el horizonte. Resultaba irónico, teniendo en cuenta que se trataba de sus primeros pasos para alejarse de la oscuridad que se había convertido en su compañera constante. Cambió su atención hacia el cartel que colgaba sobre la entrada, con las palabras grabadas con claridad en su mente a pesar de la máscara que le ocultaba la mitad del rostro. Estación de policía de Tokio. Había llegado el momento de no volver. Era el momento de expiar los pecados que manchaban sus manos, de pagar la deuda que pendía como una soga alrededor de su cuello. Su armadura de justiciero se aferraba a su cuerpo, un duro recordatorio del camino que lo había llevado hasta allí. Con paso mesurado, Izuku se acercó a la entrada de la estación. Cada paso que daba era como una señal de su determinación, sus botas resonaban con fuerza contra el pavimento. Abrió la pesada puerta y entró. El repentino silencio cayó como una guillotina. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia él, el peso de sus miradas lo presionaba como un torno. Los ojos de Izuku recorrieron la multitud, captando la mezcla de sorpresa y reconocimiento en los rostros de los civiles y los oficiales. Ya no había vuelta atrás, no había escapatoria del peso de sus acciones. Avanzó más hacia la estación, con el pulso palpitando en sus oídos, hasta que una figura familiar emergió de la multitud y se paró frente a él, a solo unos metros de distancia. Nightcrawler. Las palabras eran planas, carentes de cualquier emoción. Detective Tsukauchi, respondió Izuku, con un ligero asentimiento acompañando su saludo. Tsukauchi entrecerró los ojos y la sospecha se le dibujó profundamente en el rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estaba persiguiendo a un criminal? Él mismo había llegado a la estación después de que algunos oficiales le informaran sobre el incidente en la calle 54 y la participación de Midnights. Aparentemente, la heroína de clasificación X había alegado que estaba exhausta y se había ido con la promesa de que se presentaría a primera hora de la mañana siguiente. ¿Nightcrawler estaba aquí por uno de los delincuentes que habían atrapado en el camino? Sin embargo, el siguiente movimiento de Izuku tomó a todos por sorpresa. En un movimiento rápido y fluido, cayó de rodillas, con los brazos levantados en una pose de rendición que era a la vez desesperada y resuelta. Estoy aquí para entregarme. Tsukauchi se quedó mirando fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La palabra escapó de sus labios como un reflejo, la incredulidad cubría cada sílaba. ¿Qué? Esto parecía surrealista, como una escena de un sueño que no podía comprender del todo. ¿Qué diablos estaba pasando? Al día siguiente. Nemuri Kayama se despertó de golpe, agitando los párpados en un esfuerzo por sacudirse la niebla persistente del sueño. Se estiró lánguidamente en su cálida cama, sintiendo que sus músculos se estiraban y que las contracturas en sus articulaciones se disipaban lentamente. Recostada, miró fijamente al techo, mientras su mente repasaba los acontecimientos de la noche anterior. Había sido una experiencia de pesadilla. La muerte repentina y violenta del líder de la banda a manos de una fuerza invisible todavía la perseguía. La espantosa visión de su cabeza estallando como un globo era algo que nunca había visto antes en toda su carrera como héroe y que quedaría grabada para siempre en el fondo de su mente. La forma en que habían explotado las entrañas, el interior de su cuello y el globo ocular desprendido, el mero pensamiento de esa escena le provocó un escalofrío en la columna vertebral, su mano se levantó instintivamente para trazar las manchas en su rostro donde la sangre y las vísceras habían salpicado. Sus dedos temblaron ligeramente al recordarlo. Después de entregar el cuerpo sin vida del líder a las autoridades, que afortunadamente habían llegado a tiempo, se apresuró a volver a casa. La necesidad de lavar los restos de la carnicería había sido abrumadora. Se había frotado la piel hasta dejarla en carne viva, desesperada por limpiarse de la evidencia sangrienta y de las imágenes horribles grabadas en su mente. Pero ahora, una pregunta persistente le carcomía la mente. ¿Qué había hecho que la cabeza del líder explotara de esa manera? ¿Era algún tipo de dispositivo de autodestrucción programado, un mecanismo de seguridad en caso de que un héroe lo capturara? ¿O era un don que había salido mal? Parecía poco probable que hubiera un don, pero una bomba suicida implantada en la cabeza del líder, eso sí que estaba dentro del ámbito de las posibilidades. Especialmente si había alguien aún más siniestro moviendo los hilos, alguien con acceso a ese tipo de tecnología. Aquí hay poderes en juego. Poderes que son peores que cualquier villano. Esas palabras resonaron en la mente de Nemuri con total claridad. Izuku las había dicho durante su primer encuentro en el café. ¿Podría saber algo de todo esto?
Mientras sus pensamientos se dirigían al chico de cabello verde, una preocupación más apremiante se instaló en su pecho. Las últimas palabras que le había dicho la noche anterior habían parecido definitivas, como si se estuviera despidiendo para siempre. Pero eso no podía ser correcto, ¿o sí? Nemuri se sentó lentamente, la manta que la cubría se deslizó hacia abajo para revelar su cuerpo desnudo. Pasó las piernas por el borde de la cama y sus pies tocaron el frío suelo de mármol con una ligera sacudida. Probablemente no sea nada, se aseguró a sí misma, tratando de calmar sus pensamientos ansiosos. Izuku probablemente estaba hablando de renunciar a sus actividades de justiciero y volver a una vida normal. Sí, probablemente sea eso, se racionalizó. Y si se alejaba de este estilo de vida peligroso, tendría que desaparecer, mantenerse oculto. Eso significaría no tener más contacto con ella. Con suerte, volverían a cruzarse cuando él hubiera crecido, pensó Nemuri con una sonrisa melancólica. De pie, Nemuri estiró los brazos por encima de la cabeza, con los músculos tensos y los pechos rebotando suavemente con el movimiento. Al ver su reflejo en el espejo del tocador, no pudo evitar admirar su propia belleza. Sus ojos se detuvieron en las curvas de sus caderas y la plenitud de sus pechos, una sensación de orgullo y confianza la invadió. Se dio la vuelta, sacó el trasero juguetonamente y le dio una palmada ligera, riendo mientras se movía ligeramente. Sin nadie más alrededor, Nemuri no vio la necesidad de vestirse. Le encantaba la comodidad y la privacidad de su propio hogar. Al salir de su dormitorio, echó un vistazo a la sala de estar para ver cómo estaba su querido gato. Afortunadamente, el felino estaba acurrucado pacíficamente en el sofá, como siempre. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca mientras observaba el suave subir y bajar del peludo cuerpo del gato, satisfecho con su sueño. Nemuri se dirigió al baño, ansiosa por lavarse los restos de la noche anterior y prepararse para el día que la esperaba. Ya eran las 10 y necesitaba estar en la comisaría para dar su informe sobre los acontecimientos de la noche. Entró en el baño y se dirigió al lavabo para cepillarse los dientes. El agua fría que le salpicaba la cara le produjo una sensación refrescante. Una vez que tuvo los dientes limpios, se metió en la ducha y giró la perilla para liberar un chorro de agua caliente. Gimió Nemuri suavemente mientras el agua tibia caía en cascada sobre su cuerpo, una sensación de pura felicidad la invadía. Apreciaba el momento, sintiendo que el agua se llevaba su cansancio, su agotamiento y el disgusto persistente de la terrible experiencia de la noche anterior. Era un ritual de limpieza, tanto física como emocional. Cogió el bote de champú y se echó una generosa cantidad en la palma de la mano izquierda. Se frotó las manos y formó una abundante espuma antes de aplicarlo en el cabello. Se masajeó el cuero cabelludo con los dedos, eliminando la suciedad y el estrés, asegurándose de que cada hebra estuviera completamente limpia. El aroma del champú llenó el aire y contribuyó a la sensación de renovación. Se tomó su tiempo, saboreando la relajante sensación mientras el champú hacía su magia. Una vez que se había enjabonado bien el pelo, Nemuri cogió la pastilla de jabón y la frotó entre las palmas de las manos, formando una espuma abundante y cremosa. Empezando por las manos, se aplicó metódicamente el jabón en el cuerpo, saboreando la suavidad resbaladiza contra su piel. Se dirigió hacia el pecho, teniendo especial cuidado de enjabonarse los senos, ahuecándolos con suavidad y pasando los dedos por los pezones, que se endurecieron al tacto. No descuidó la parte inferior de los senos, asegurándose de que cada centímetro estuviera cubierto de la espuma jabonosa. Siguiendo bajando, enjabonó sus largas y tonificadas piernas, prestando especial atención a la piel sensible detrás de sus rodillas. Separó ligeramente las piernas, permitiendo que su mano se deslizara entre ellas, limpiando a fondo sus zonas más íntimas. Incluso las plantas de sus pies recibieron un buen lavado, sin dejar ninguna parte de su cuerpo sin tocar. Satisfecha con la aplicación del jabón, Nemuri abrió la ducha de nuevo y dejó que el agua tibia cayera en cascada sobre ella, eliminando la espuma. Se quedó de pie bajo el chorro, con los ojos cerrados, disfrutando de la sensación del agua corriendo por su cuerpo. El calor se filtró en sus músculos, derritiendo cualquier tensión restante. El tiempo pareció detenerse mientras disfrutaba del simple placer de la ducha. Cuando finalmente se sintió completamente limpia y relajada, extendió la mano y cerró el agua. Tomó una toalla del estante junto a la ducha y se envolvió con ella. La tela suave absorbió la humedad de su piel. Después de secarse por completo, colgó la toalla cuidadosamente en una percha para dejarla secar. Sin una sola prenda de vestir, Nemuri entró tranquilamente en la cocina, sin sentir la necesidad de ocultar su desnudez.
El sol entraba a raudales por la ventana y proyectaba un cálido resplandor sobre su piel desnuda. Por capricho, decidió ponerse al día con las noticias y se desvió hacia la sala de estar. Encendió la televisión y sintonizó el canal nacional. Sus dedos se deslizaron distraídamente por el suave pelaje de su gato. La criatura se estiró lánguidamente, despertándose de su sueño tranquilo, y Nemuri tarareó suavemente para sí misma, disfrutando del momento de tranquilidad. Después de unos minutos, volvió a la cocina, balanceando suavemente las caderas con cada paso. Comenzó a reunir los utensilios y los ingredientes que necesitaba para el desayuno, con movimientos fluidos y pausados. Las baldosas frescas se sentían refrescantes bajo sus pies descalzos mientras abría los armarios y rebuscaba en los cajones, el ruido de ollas y sartenes llenaba el aire. Se sentía completamente a gusto en su propio espacio, con la mente ligera y sin cargas, concentrada únicamente en el simple placer de preparar su comida matutina. Miau. Nemuri bajó la mirada y vio que su gato la miraba con ojos grandes y brillantes, mientras emitía un suave maullido. Comprendió la indirecta de inmediato. Está bien, un segundo, cariño, le dijo con voz cálida e indulgente. Con un movimiento juguetón de caderas, se contoneó hacia el otro lado de la cocina. Cogió el cuenco de su gato de la encimera y se deslizó hasta el frigorífico, donde sacó un cartón de leche. Nemuri, que llevaba al gato, volvió a la sala de estar y colocó el cuenco con cuidado en el suelo. Vertió una generosa porción de leche, y el líquido frío salpicó suavemente el cuenco. Su gato maulló feliz y comenzó a beber la leche, mientras su diminuta lengua entraba y salía rápidamente. Nemuri tarareó una melodía alegre y sus dedos acariciaron suavemente el suave pelaje del gatito mientras lo observaba beber. Después de unos momentos de tierno afecto, Nemuri se levantó y regresó a la cocina para preparar su desayuno. Durante todo ese tiempo, sus oídos permanecieron atentos a la reportera de noticias que hablaba de su reciente arresto. No pudo evitar reírse, sabiendo que esto aumentaría significativamente su reputación entre el público. Tomó nota mental de encontrar a Izuku y tratarlo por su invaluable ayuda. Y ahora, les traemos noticias de último momento, anunció la reportera, captando la atención de Nemuri mientras se movía con gracia por la cocina. Acababa de tomar un plato de porcelana blanca, con la intención de dejarlo a un lado, cuando las siguientes palabras de la reportera la golpearon como un puñetazo en el estómago. El justiciero conocido como Nightcrawler, que ha estado aterrorizando las calles de Tokio y brindando su propio tipo de justicia a los criminales, se ha entregado a la policía de Tokio esta mañana. El plato se le escapó de las manos a Nemuri y se rompió en 100 diminutos pedazos en el suelo. Ella se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Esto no puede estar bien, pensó mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que haber algún tipo de error. Lentamente, giró sobre sus talones y, de repente, el suelo de mármol se sintió helado al contacto con sus pies descalzos. Nemuri entró tambaleándose en la sala de estar, con las piernas apenas sosteniéndola. Se quedó de pie detrás del sofá, con la mirada fija en el reportero de noticias en la pantalla. Esto tenía que ser una broma, algún chiste retorcido, trató de tranquilizarse. Pero sus esperanzas se desmoronaron cuando la imagen de Izuku apareció en la televisión, todavía envuelto en su armadura de justiciero, afortunadamente ocultando su identidad. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo e incredulidad recorriendo sus venas. Hasta el momento, la policía no ha revelado detalles específicos sobre el justiciero, como su nombre o edad, continuó el reportero. Sin embargo, a partir de la imagen capturada, es evidente que este justiciero, Nightcrawler, es alarmantemente joven, probablemente de unos 10 o 12 años. Esto plantea varias preguntas urgentes. ¿Por qué un niño estuvo involucrado en tales actos violentos? ¿Estaba siendo manipulado por alguien o estas acciones fueron suyas? Nuestro periodista en el lugar de los hechos logró hablar con un oficial de la estación de policía de Tokio. Escuchemos lo que tiene que decir. La pantalla cambió de dirección y ahora mostraba a un joven que sostenía un micrófono con el logo del canal de noticias. Gracias, reconoció el periodista mientras se ajustaba el auricular. A todos nuestros espectadores, me encuentro en la comisaría de policía de Tokio, dijo mientras la cámara enfocaba brevemente el imponente edificio que tenía detrás. Me acompaña el detective Tsukauchi, que estaba presente cuando Nightcrawler se entregó a las autoridades. La cámara y el reportero se giraron hacia el detective Tsukauchi. Buenos días, detective Tsukauchi, lo saludó formalmente el reportero. Buenos días, respondió el detective con expresión cuidadosamente neutral. ¿Puede decirnos el momento exacto en que Nightcrawler llegó a la estación y se entregó?
Preguntó el periodista, acercando el micrófono a los labios del detective. Llegó a la comisaría pasadas las 5:30 de esta mañana, explicó el detective Tsukauchi. Entró en la comisaría y, al principio, mucha gente pensó que estaba allí para liberar a un matón que la señorita Midnight había capturado. Fue bastante sorprendente, para ser sincero, verlo entregarse de esa manera. Estoy seguro de que esta es una pregunta que usted se ha hecho, y nuestros espectadores también se están preguntando. ¿Qué tan seguros estamos de que este es el verdadero Nightcrawler y no solo un impostor? El detective Tsukauchi asintió, entendiendo la preocupación del reportero. Después de tomar el micrófono, comenzó a explicar. Sí, pensamos lo mismo. Afortunadamente, uno de nuestros oficiales tiene un don que le permite detectar cuando la gente dice la verdad. Hicimos que verificara las afirmaciones de Nightcrawler y resultó que, de hecho, es un tipo real. Eso era todo lo que Nemuri necesitaba oír. Entró en acción y corrió a su dormitorio. Tomó su abrigo de piel y se lo puso, sin importarle que estuviera completamente desnuda debajo. No había tiempo que perder con su disfraz de héroe. De un armario secreto en la pared, sacó su identificación de héroe y la metió en el bolsillo de su abrigo. Tomó las llaves de su auto mientras pasaba corriendo por la sala de estar y gritó. Volveré en unas horas. Cuídate, Rainbow. Su gato maulló suavemente en respuesta. Tras echar un último vistazo a su casa, Nemuri se puso los tacones y salió corriendo, cerrando la puerta con llave. Su mente era un torbellino de pensamientos y preocupaciones, pero una cosa estaba clara. Tenía que llegar a la estación lo antes posible. El aire frío de la mañana la golpeó cuando salió, pero apenas lo notó, ya que estaba concentrada únicamente en llegar a Izuku antes de que fuera demasiado tarde. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación mientras se subía al coche, con el motor rugiendo al ponerse en marcha. Tenía que salvar a Izuku, costara lo que costara. Mientras se alejaba a toda velocidad, los neumáticos chirriaban contra el asfalto, la ciudad se desdibujaba ante sus ventanas. Las calles, normalmente bulliciosas, parecieron abrirse para ella, como si el aire mismo comprendiera la urgencia de su misión. Se enfrentaría a lo que la aguardara en la estación, pero no defraudaría a Izuku. No ahora, no después de lo que había hecho por ella. La presidenta del HPS se miraba fijamente la pantalla, con los ojos entrecerrados y furiosa en silencio. Sentada rígidamente detrás de su escritorio, su mirada estaba fija en el monitor que mostraba la transmisión de noticias en vivo. No podía comprender cómo Izuku podía ser tan tonto. ¿Por qué demonios se entregaría a la policía? La idea la carcomía, la frustración se mezclaba con la ira. ¿No quería convertirse en un héroe? Esta maniobra básicamente estaba destruyendo cualquier posibilidad que tuviera de lograr ese sueño. Afortunadamente, la policía tuvo la sensatez de no revelar su nombre al público todavía. Todavía había una ventana para salvar la situación si jugaba bien sus cartas. Por supuesto, siempre era Izuku el que causaba un dolor de cabeza tras otro, pensó con una mezcla de exasperación y extraño orgullo. De alguna manera extraña, admiraba su temerario coraje. Señora presidenta, una voz masculina la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a su subalterno, el vicepresidente Yukimiru, de pie frente a su escritorio, con expresión seria. ¿Qué hacemos? Preguntó, con una sensación de urgencia oculta bajo su actitud tranquila. La presidenta desvió la mirada ligeramente, con la mente acelerada. Se mordió el interior de la mejilla, pensando en el siguiente paso. Contacta al departamento de policía de Tokio de inmediato, ordenó con voz firme y decidida. Diles que oculten cualquier información sobre Nightcrawler. Nada, y quiero decir nada, debe filtrarse sobre su identidad. Yukimiro asintió, pero su expresión permaneció tensa. ¿Y qué pasa con Izuku? Preguntó con voz neutra, ocultando cuidadosamente cualquier sentimiento personal. La presidenta se levantó de su asiento y caminó alrededor de su escritorio, haciendo sonar los tacones contra el suelo. Pasó junto a Yukimiro y se dirigió hacia la puerta. Decidiré qué hacer con él después de haber hablado con ese tonto, dijo, con una mezcla de irritación y preocupación en su voz. Nemuri cerró la puerta del coche de un golpe fuerte, guardándose las llaves en el bolsillo y corriendo hacia la comisaría. Se abrió paso entre un mar de furgonetas de los medios de comunicación, con las cámaras encendidas y los periodistas gritando preguntas, todos ávidos de conocer el titular sensacionalista del día. Ignorando el caos, se dirigió directamente a la entrada. Nemuri atravesó las puertas batientes dobles y entró en la bulliciosa comisaría. El lugar era un hervidero de actividad, con agentes uniformados, tanto hombres como mujeres, moviéndose con determinación.
Escudriñó la sala y sus ojos se posaron en una agente que se encontraba cerca. Nemuri se acercó a ella con una dulce sonrisa en los labios. Hola, oficial, saludó con una voz suave como la miel. La agente se dio la vuelta y abrió mucho los ojos al reconocerla. Oh, usted debe ser la señorita Minnig, dijo con un dejo de respeto en su voz. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Estoy aquí para informar sobre la redada de anoche, dijo Nemuri, con voz firme a pesar de la preocupación que la carcomía. Dejó que sus ojos vagaran por la inusualmente numerosa multitud de oficiales que se arremolinaban en la estación. ¿Te importa si pregunto qué está pasando aquí? La agente siguió su mirada y se volvió hacia la bulliciosa escena. Oh, vamos a trasladar a Nightcrawler al tribunal para que se le dicte sentencia, explicó con una mezcla de emoción y aprensión en la voz. Los ojos de Nemuri se abrieron de par en par, aunque no estaba sorprendida en lo más mínimo, solo muy preocupada. Parece que muchos oficiales lo llevaron a juicio, comentó, tratando de mantener un tono informal. Bueno, lleva casi un año eludiéndonos, admitió la agente, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Supongo que todo el mundo está un poco paranoico y teme que se escape. Nemuri dejó que su mirada se demorara en la multitud, entendiendo perfectamente su paranoia. Izuku había sido una espina en el costado de la policía desde hacía algún tiempo, siempre logrando escabullirse entre sus dedos justo cuando creían que lo tenían atrapado. ¿Lo has visto? ¿Su rostro real y todo eso? Preguntó, tratando de sonar casual pero discreta. La agente negó con la cabeza. Desafortunadamente, no. No muchos agentes lo han visto. Por lo que he oído, el detective Tsukauchi y el comisario se han ocupado personalmente de él y de su interrogatorio. Ya veo, murmuró Nemuri, sintiendo un ligero alivio. Cuanta menos gente supiera de Izuku, mejor. Así evitaría que se filtrara su identidad. Por cierto, ¿dónde puedo encontrar al comisionado? Debería estar en su oficina, respondió amablemente el oficial. Nemuri le dirigió una cálida y agradecida sonrisa. Gracias por la ayuda, dijo, antes de caminar a grandes zancadas hacia la oficina del comisionado. Cuando se acercaba a la habitación, un hombre con sombrero de fieltro y abrigo largo salió de la habitación. Lo reconoció al instante. El detective de las noticias, el que les había informado sobre la situación de las drogas. La miró y asintió con la cabeza, que ella le devolvió antes de que pasara de largo. Nemuri golpeó con fuerza la puerta. Una voz áspera la llamó desde el interior casi de inmediato. Pase. Empujó la puerta y entró, cerrándola detrás de ella. El comisionado, un híbrido con rasgos caninos, estaba sentado detrás de su escritorio, con una pila de papeles en la mano. Nemuri intentó no concentrarse demasiado en ellos, manteniendo la mirada fija. Señorita Minnig, gruñó el comisionado, saludándola con un gesto respetuoso. ¿Qué la trae por aquí? Vine a entregar mi informe de anoche, respondió Nemuri, parándose cerca de la puerta. Gruñó el comisario de nuevo, mientras sus ojos recorrían rápidamente los papeles que tenía en la mano. Ya veo. ¿Podrías entregarlo mañana? Como puedes ver, estoy un poco ocupado en este momento. Oh, Nemuri respiró profundamente, intentando calmar sus nervios. ¿Te importa si hablamos un poco? Preguntó con voz firme a pesar de las mariposas en el estómago. El comisario la miró con neutralidad, pero la evaluó en silencio durante un momento antes de dejar los papeles sobre su escritorio. Señaló el asiento vacío que tenía frente a él. Por favor, tome asiento. Nemuri asintió agradecida y se acercó a la silla, acomodándose el abrigo mientras se sentaba. Sus ojos recorrieron la habitación, evitando la mirada severa del comisionado. Se reclinó en su silla, sin apartar la mirada de ella. Espero que podamos hacerlo rápido, dijo con voz impaciente. Nemuri se lamió los labios nerviosamente y se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, Nightcrawler fue capturado, ¿eh? Comenzó, tratando de entrar en la conversación. La expresión del comisario se endureció. Espero que no esté aquí solo para charlar, señorita Minnig, dijo con insistencia. Nemuri hizo una mueca de dolor por dentro ante el tono brusco del comisionado. Frunció los labios y su mente se aceleró mientras intentaba pensar en cómo dirigir la conversación para obtener acceso a Izuku. Estaba pensando, comenzó, con voz mesurada, quizás podría hablar con Nightcrawler. El comisionado enarcó una ceja, despertado por la curiosidad. ¿Y por qué querría hacer eso, señorita Minnig? Nemuri soltó un suspiro, fingiendo cansancio. Escucha, estoy segura de que tú y los implicados en este caso ya os habéis dado cuenta de que Nightcrawler ha sido manipulado. Alguien está moviendo los hilos, utilizándolo como peón.
No es más que un niño perdido del que se están aprovechando. Se inclinó hacia adelante y sus ojos se encontraron con los del comisionado. Si me dejas hablar con él, quizá, solo quizá, pueda conseguir que revele quién está detrás de todo esto. Esta era su estrategia. Pensó que si lograba persuadirlo de que su único objetivo era desenmascarar al verdadero titiritero, podría tener la oportunidad de hablar con Izuku. Esa conversación sería su oportunidad de convencerlo de que revelara la manipulación a las autoridades. Si cooperaba, podría recibir una sentencia más indulgente y tal vez incluso podría ayudarlo después de su liberación. El comisionado se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos delante de la boca. Ya veo, murmuró pensativamente. Y tienes razón, creemos que alguien lo estaba manipulando, orquestando sus acciones desde las sombras. Nemuri fingió entusiasmo para ocultar sus verdaderas intenciones. ¿Descubriste quién? El comisario negó con la cabeza. Lamentablemente, no. No hemos tenido suerte en ese sentido. Un destello de esperanza se encendió en el interior de Nemuri. Estoy seguro de que si me dejas hablar con él, aunque sea una vez, podré persuadirlo para que revele quién ha estado moviendo los hilos. Desafortunadamente, nuestros protocolos prohíben estrictamente cualquier visita a él, afirmó con tristeza el comisionado. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Nemuri mientras se inclinaba hacia adelante y su voz se convirtió en un ronroneo sensual. Oh, vamos, susurró, tratando de apelar a los instintos primarios del comisionado. Puedo ser bastante convincente. Por un momento, Nemuri creyó que lo había conseguido. Los ojos del comisario se pusieron vidriosos, pero luego se entrecerraron hasta convertirse en dos delgadas rendijas y su expresión se endureció. Y puedo enviarte a prisión por interferir en los asuntos de la policía, gruñó en voz baja y amenazante. Nemuri se puso rígida, pero rápidamente recuperó la compostura, reclinándose en su asiento y mirando al comisionado con una expresión en blanco para ocultar su creciente inquietud. El comisionado suspiró y se puso de pie, caminando alrededor de su escritorio. Terminemos esta conversación aquí, dijo con desdén. Para mí está claro que esto no lleva a ninguna parte. Miró fijamente a Nemuri. A menos, por supuesto, que tengas algo valioso que informarnos. Nemuri apretó la mandíbula mientras se levantaba de su asiento, se erguía en toda su altura y se encaraba con el comisionado. No, respondió con firmeza. Ya me lo imaginaba, murmuró el comisario, con un tono de decepción en la voz. Ahora, vamos. Comisionado, interrumpió Nemuri abruptamente, con un tono de desesperación en la voz. ¿No podría dejarme hablar con él, aunque sea una vez? ¿Por qué eres tan inflexible? Preguntó de repente el comisionado. Hizo una pausa y miró a medianoche con sospecha. Balbuceó medianoche, incómoda. Solo, me preocupa que un niño haga algo así, ya sabes. El comisionado la miró con cansancio, sus ojos reflejaban una fatiga profunda. Señorita Minnig, incluso si permitiéramos visitas, lo cual no podemos hacer debido a órdenes de nuestros superiores, a alguien como usted nunca se le permitiría verlo. Nemuri parpadeó confundida y una sola sílaba escapó de sus labios sorprendidos. ¿Eh? El comisionado se encogió de hombros levemente. Seamos francos, a alguien como usted, una heroína de clasificación X, no se le puede permitir estar cerca de niños. ¿No lo dejaban claro sus propios protocolos como heroína? En ese momento, Nemuri sintió que algo en su interior se rompía. Las palabras del comisionado no eran crueles, solo hechos contundentes, pero herían más profundamente que las burlas de cualquier villano. Tartamudeó, incapaz de formar un pensamiento coherente. Espero que pueda marcharse, señorita Minnig, dijo el comisionado, recibiendo un tembloroso asentimiento de la heroína de clasificación X, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de llegar a ella. Miró de nuevo a Nemuri. Ah, por cierto, parece que nadie estaba manipulando a Nightcrawler después de todo. Confesó que sus acciones fueron completamente voluntarias. Nemuri levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la confusión. ¿Qué? Soltó, con una voz que era una mezcla de incredulidad y confusión. Eso no estaba bien. Casi una hora después. La presidenta de la HPS se miró a Izuku a los ojos, con una mirada vacía e inflexible. Izuku le devolvió la mirada con una expresión plana, casi aburrida. Habían estado atrapados en ese enfrentamiento silencioso durante lo que parecía una eternidad, con las frías paredes de la celda presionándolos.
La sesión judicial de Izuku estaba a solo 30 minutos de distancia, donde se esperaba que confesara sus presuntos crímenes. Finalmente, la presidenta rompió el tenso silencio. ¿Ya terminó esta etapa rebelde? Preguntó con la voz cargada de frustración. Las cejas de Izuku se alzaron en señal de confusión. ¿Fase rebelde? Repitió, su voz apenas por encima de un murmullo. El presidente señaló la celda desolada que los rodeaba. ¿Cómo se llama esto entonces? Izuku levantó un dedo de su mano derecha, que estaba atada a la izquierda con esposas que suprimían sus peculiaridades. Hizo girar el dedo en un círculo perezoso, señalando el sombrío entorno. Esto soy yo pagando por mis pecados, dijo, con la voz llena de sarcasmo. La presidenta replicó con tono llano e inflexible. Matar criminales no es un delito. La respuesta de Izuku fue rápida y tajante. Dígaselo al pueblo libanés. La presidenta se inclinó hacia adelante con voz firme pero firme. Hiciste lo que tenías que hacer por tu país. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo por las noches para dormir tranquilo, Pres? Preguntó Izuku, con tono burlón mientras le lanzaba una mirada interrogativa. La mandíbula de la presidenta se tensó y rechinó los dientes mientras se resistía a responder con enojo. Sabía que perder la calma podría poner en peligro cualquier posibilidad de razonar con Izuku, pero tenía que admitir que se había vuelto más audaz en los últimos meses. Tal vez había subestimado su fortaleza mental. Deseaba poder usar su don de borrar memoria con él, como lo había hecho tantas veces antes, pero su última reacción la hizo dudar. ¿No vas a usar tu don para borrar mis recuerdos? ¿Hacerme más susceptible a tus manipulaciones? Preguntó Izuku de repente, con su voz llena de sarcasmo, claramente con el objetivo de provocar una reacción del presidente. Pero la presidenta permaneció estoica, con una expresión fría e indescifrable. No sé de qué estás hablando, dijo, con una negación suave y ensayada. G. Se rió Izuku, un sonido bajo y seco. ¿Lo estás negando, eh? Entrelazó los dedos, con las palmas separadas a una pulgada, con la mirada fija en el presidente. ¿Te importaría complacerme con algunos detalles sobre tu don? La respuesta del presidente fue tranquila y pausada. Pensé que querías resolverlo tú mismo. Izuku se dio un golpecito en la sien con el dedo índice de la mano derecha y entrecerró los ojos pensativamente. Me lo he estado preguntando, admitió. Hay algo extraño en tu don. Sé que está relacionado con tu cabello, pero solo te he visto usarlo una vez, esas balas de cabello. Me hace preguntarme. La presidenta enarcó una ceja y en su voz se percibía un dejo de curiosidad. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que te hace preguntarte? Los ojos de Izuku se ensombrecieron mientras su cabello les daba un tono oscuro. ¿Tienes múltiples peculiaridades? Una sonrisa desafiante se dibujó en la comisura de los labios del presidente. ¿Y qué te hace decir eso? Izuku se encogió de hombros y su voz sonó indiferente. Es la única explicación que tiene sentido. Te he visto usar demasiados poderes diferentes como para que todo provenga de una única peculiaridad. Pero tienes razón, convino la presidenta, con una voz que destilaba fingida inocencia. Mi peculiaridad está relacionada con mi cabello. Tal vez simplemente estás confundida. Izuku no parpadeó, su mirada era firme y escéptica. No creía ni una palabra de lo que ella decía. No le había dado ningún motivo para creerlo. El presidente rompió el tenso silencio que se había instalado en la celda. Entonces, ¿hemos terminado? Izuku se hizo el tonto, solo para provocarla aún más. ¿Terminaste con qué? Si la presidenta se sintió molesta por su actitud indiferente, no lo demostró. ¿Ya terminaste de jugar a las 20 preguntas? ¿Podemos terminar esto de una vez? Iré a hablar con los jueces y nos cederán tu custodia. La respuesta de Izuku fue tajante e inmediata. ¿Y qué? ¿Ser tu juguete otra vez? Sí, no me interesa. La mandíbula de la presidenta se tensó de nuevo, un ligero tic delataba su irritación. No tienes que ir a misiones. Ni siquiera tienes que ser una justiciera. Puedes volver a vivir una vida normal, ir a la escuela que quieras, hacer nuevos amigos. ¿No quieres volver a ver a la señorita Mitnick y hablar con ella? Puedes hacer todo eso. Solo déjame sacarte de aquí. Izuku se rió entre dientes, un sonido hueco y amargo. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Sacudió la cabeza, con una sonrisa sombría en los labios. Se puso de pie, dando un paso más hacia el presidente, con los ojos brillando con desafío. Estoy aquí por ti. Porque me obligaste a hacer tu trabajo sucio. Estoy harto de ser tu perro, de ser tu juguete. Ya he tenido suficiente, y lo último que quiero es volver a estar en deuda contigo, presidente.
Sus labios se estiraron en una sonrisa burlona, altiva y juguetona a la vez. Considera este mi último joderte, querido presidente. Las fosas nasales de la presidenta se dilataron y sus ojos se entrecerraron mientras miraba fijamente a Izuku. Izuku, gruñó, con voz baja y peligrosa. Ya terminé con tus payasadas. Deja de ser un niño problemático. Esperaba algo mejor de ti. Izuku volvió a negar con la cabeza, con la voz cargada de exasperación. Vaya, eres una mujer muy persistente, ¿no? ¿Puedes irte, por favor? Necesito prepararme para la sesión de mi tribunal y aceptar mi culpa. Miró al presidente con los ojos llenos de desprecio. Por cosas que nunca quise hacer. ¿Y vas a tirar a la basura tus sueños así como así? Preguntó la presidenta, con la voz teñida de incredulidad, haciendo un último intento desesperado por convencer a Izuku. ¿Qué hay de tu objetivo de superar a All Might? ¿Qué hay de tu sueño de convertirte en un héroe? Si entras en esa sala del tribunal, nunca podrás perseguir tus sueños, tus metas. Izuku suspiró profundamente y se sentó de nuevo, su irritación por la persistencia del presidente iba en aumento. Frunció los labios, su mirada se endureció. ¿Quieres que te lo explique en chino? ¿O en vietnamita? Estoy aquí para pagar por mis pecados. Miró sus manos, viéndolas brillar de rojo, goteando sangre. Si eso significa renunciar a mi sueño, que así sea. La miró con expresión derrotada. Considerando que no me he mantenido fiel a mi propio sueño, no parece una gran pérdida. La presidenta soltó un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Finalmente comprendió que Izuku hablaba en serio. Respiró profundamente varias veces, aceptando la dura realidad de la decisión de Izuku. Ya no había forma de salvarlo. Metió la mano en su traje y sacó un marco de fotos, se acercó a Izuku y se lo extendió. Izuku la miró con curiosidad antes de tomar el marco. Se quedó mirando la fotografía. Era la foto de su madre que tenía junto a su cama. Volvió a mirar al presidente, que estaba mirando el marco que tenía en sus manos en lugar de a él. Pensé que podrías usar eso, dijo, con la voz teñida de tristeza. Le dirigió a Izuku una última mirada antes de darse la vuelta y caminar rápidamente hacia la puerta de la celda. Se detuvo a unos pocos metros de distancia y lo miró. No sé si me crees, Izuku, pero realmente quería ayudarte a lograr tus sueños. Le ofreció una sonrisa que parecía extrañamente fuera de lugar. Me preguntaron por ti, ¿sabes? Dijo Izuku, mirando al presidente con expresión aburrida en el rostro. Me preguntaron quién era el que me estaba manipulando. El presidente no dijo nada y esperó que Izuku continuara. Quería decírselo, continuó Izuku. Quería que supieran que eras tú. Que el presidente en el que los héroes confiaban tanto no era más que un pedazo de mierda gigante que no lo pensaría dos veces antes de sacrificarlos por su propio beneficio. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque sabía que encontrarías una forma de tergiversar mis palabras, respondió Izuku, sonando derrotado. Tú eres el presidente de la HPSC. Tienes al primer ministro, al presidente a tu disposición. Yo soy solo un tipo solitario. No importa cuánto lo intente, puedo ver que ya estoy luchando una batalla perdida. Los ojos de Izuku se desviaron hacia arriba, mirando el techo frío como la piedra. Una parte de mí también sabe que vas a entrometerte en mi juicio judicial. Cerró los ojos, soltando un suspiro de contención. Sé que ya habías tomado medidas de precaución. Izuku abrió los ojos y miró con recelo al presidente. Dígame, presidente. ¿Acaso tomó usted algunas medidas de precaución que me matarían en el momento en que confesara su manipulación? La presidenta se volvió hacia Naruto y sonrió inocentemente. Nada tan dramático, respondió la presidenta con un tono despreocupado. No puedo matarte, recuérdalo. La respuesta del presidente hizo reír a Izuku, pero no dijo nada. En cambio, decidió simplemente esperar a que el presidente saliera. Antes de irme, dijo el presidente con un tono curioso, ¿le importa si le hago una última pregunta? Seguir. ¿Cómo aprendiste acerca de los votos vinculantes? Las cejas de Izuku se fruncieron con confusión. ¿Qué votos? La presidenta suspiró. Nada, dijo mientras se daba la vuelta y se marchaba sin decir nada más, dejando a Izuku reflexionando sobre el misterioso juramento vinculante sobre el que le había preguntado la presidenta. Izuku se quedó mirando la puerta cerrada de la celda por un momento antes de mirar el marco de la foto. Pasó una mano sobre la imagen de su madre y dejó escapar un profundo suspiro. Esto era doloroso, pensó mientras miraba el techo de la celda. ¿Cuándo se suponía que comenzaría la sesión del tribunal? Esa noche.
La presidenta se encontraba en su amplia oficina, con el suave resplandor de las luces de la ciudad filtrándose a través de los ventanales que iban desde el suelo hasta el techo que había detrás de su escritorio. El horizonte se extendía sin fin, una brillante constelación de ambición y caos. En su mano derecha, sostenía una copa de vino tinto, cuyo intenso color carmesí se arremolinaba con deliberada gracia al reflejarse en la tenue iluminación de la habitación. Izuku tenía razón, por supuesto. No era de las que se quedaban de brazos cruzados, especialmente cuando había tanto en juego como su juicio. Sus huellas ya estaban por todas partes. Sutiles, casi imperceptibles para quienes no miraban de cerca, pero innegablemente allí. Había puesto en movimiento las piezas, poniendo el tablero a su favor. La ejecución no había sido perfecta, pocos planes lo eran, pero no tenía intención de lamentar los errores. El arrepentimiento era un lujo para los ociosos, y ella tenía demasiado que hacer. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios al recordar un dicho que había pronunciado un gran hombre en una ocasión. Nada sale según lo planeado en este mundo maldito. La verdad era amarga pero innegable. Sin embargo, ella prosperaba en medio de ese caos. La adaptación era su fuerte y la situación estaba lejos de ser insalvable. Si Izuku quería su libertad, ella se la concedería. Por ahora. Le permitiría saborear la sencillez que ansiaba, la ilusión de control que creía haber reclamado. Le permitiría disfrutar de su vida sin su sombra sobre él. Pero la presidenta lo sabía mejor que nadie. La libertad era algo fugaz y el control nunca se renunciaba por completo. Sinceramente, hubiera preferido tenerlo cerca, bajo su influencia directa, donde pudiera agudizar sus talentos y sacarles el máximo partido. ¿Pero qué sentido tenía? Si un pájaro ansiaba salir de su jaula, ¿por qué encadenarlo aún más? Después de todo, la libertad era la más insidiosa de las ilusiones. Ella le permitiría desplegar sus alas, le permitiría elevarse hacia los cielos abiertos que tanto ansiaba. Y cuando los vientos crueles del mundo le arrancaran las plumas, derribándolo pieza por pieza, ella estaría allí para atraparlo. Como la figura benévola que retrataba con tanta habilidad, le ofrecería seguridad, guía y poder. Un faro en su hora más oscura. Izuku no tenía idea de lo que le esperaba ahí afuera. Su poder era un faro, uno que inevitablemente atraería problemas como polillas a la llama. Los villanos lo acosarían, su malicia agudizada por la envidia, el miedo y el ciclo interminable de conflictos que su presencia iba a inspirar. Peor aún, atacarían lo que él apreciaba. Seres queridos, amigos, cualquier fragmento de paz que intentara construir. Los villanos siempre eran predecibles en su crueldad. No se detendrían hasta aplastar su espíritu, pieza por pieza agonizante. Una risa amarga y grave escapó de sus labios, el sonido fue una suave onda en la quietud de su oficina. Había jurado no hacerle daño a la señorita Minnig, ni a nadie que la mujer quisiera. Esa promesa vinculante mantenía sus manos limpias, pero no se extendía a las acciones de los demás. Los villanos serían sus cómplices inconscientes, su agresión sin sentido se alinearía perfectamente con sus objetivos. No tendría que mover un dedo para destruir su frágil independencia. La brutalidad inherente del mundo haría el trabajo por ella. Y cuando ese momento llegara, cuando Izuku estuviera destrozado, ensangrentado y despojado de la esperanza a la que se había aferrado, ella estaría esperando. Un pilar de fuerza en su desesperación. Ella abriría los brazos, le ofrecería refugio y le susurraría promesas de redención y propósito. No por bondad, sino por estrategia. Después de todo, ¿quién podría resistirse a quien lo salva cuando lo han perdido todo, una vez más? A veces, no se podía imponer una lección en la mente de alguien. Ninguna cantidad de palabras, por muy cuidadosamente elegidas que fueran, podía sustituir la claridad cruda y visceral de la experiencia. Izuku necesitaba presenciar la verdad por sí mismo, enfrentarse a la crueldad implacable de un mundo construido sobre la frágil dicotomía de héroes y villanos. Solo entonces entendería por qué era necesario desmantelarlo y reconstruirlo para convertirlo en algo más fuerte, algo sostenible. Ella había intentado, a su manera, transmitirle esta sabiduría, mostrarle las grietas que se escondían bajo la brillante capa del heroísmo. Pero Izuku seguía obstinadamente atado a sus elevados ideales, esas nociones de heroísmo que lo cegaban a la verdad. Así que dejaría que el mundo le enseñara. Dejaría que sus ideales chocaran con la realidad hasta que se hicieran añicos bajo el peso de su propia imposibilidad. Era resistente, eso se lo concedía. El chico tenía un espíritu inquebrantable, una chispa que se negaba a apagarse por mucho que la golpearan. Era, admirable, a su manera. Pero también era inútil.
Al mundo no le importaba la resiliencia, no en la forma en que él esperaba. Y a ella le fascinaba ver cuánto tiempo podría resistir, cuánto tiempo podría mantener encendidos esos ideales antes de que ocurriera lo inevitable. Porque se derrumbaría. Todos se derrumbarían. Era solo cuestión de tiempo. La presión aumentaría, las grietas se ensancharían y, un día, sus creencias se desmoronarían y se convertirían en polvo. Y, ¡ay!, qué espectáculo sería! Ver a alguien tan fuerte, tan decidido, finalmente caer. Ver cómo se apagaba ese último atisbo de desafío. No podía negar la expectación que se le enroscaba en el pecho al pensarlo. Sería hermoso, estaba segura de ello. Una obra maestra de la fragilidad humana al descubierto, una sinfonía de destrucción y renacimiento. Y cuando llegara el momento, ella estaría allí, lista para transformar lo que quedaba en algo más grande. Por mucho que despreciara la idea, la mejor manera de convertir a Izuku en la herramienta que necesitaba era a través de la preparatoria UA. Su reputación, recursos y proximidad al poder la convertían en el entorno ideal para cultivar su potencial. Pero el único aspecto de este plan que le ponía los pelos de punta era la inevitable proximidad de Izuku a Nezu. Nezu, con su insufrible inteligencia y su irritante alcance político, había sido durante mucho tiempo una espina en su costado. No podía simplemente eliminarlo. Estaba demasiado bien conectado, era demasiado intocable a los ojos del público. Ese roedor tenía una forma de maniobrar a través del sistema, siempre manteniéndose un paso adelante, y el mero pensamiento de Izuku en su órbita le revolvía el estómago. Aún así, había que hacer sacrificios por el bien mayor. Si era necesario permitir que Izuku cayera bajo la atenta mirada de Nezu para lograr sus objetivos, soportaría la bilis que le subía por la garganta. Tal vez, con un poco de suerte, la presencia de Izuku en la OA podría incluso resultar ventajosa para ella. Si jugaba bien sus cartas, él podría convertirse en el catalizador para eliminar a Nezu por completo. Reemplazarlo por alguien a quien ella controlara, alguien dócil y leal, finalmente le permitiría extender su influencia a la OA, una fortaleza en la que aún no había penetrado. Pero tal precisión requería una ejecución impecable, un grado de perfección que hasta entonces no había logrado. El universo parecía disfrutar sádicamente desbaratando sus planes, retorciendo sus planes cuidadosamente trazados hasta convertirlos en nudos caóticos. Aún así, no podía permitirse el lujo de flaquear. No ahora. Hizo girar el vino en su copa una última vez, y el líquido carmesí reflejó la tenue luz cuando se la llevó a los labios. El intenso calor se deslizó por su garganta, alimentando el fuego que ardía en su interior. Su mirada se desvió de nuevo hacia el horizonte de la ciudad, su reflejo apenas visible en el vaso, ojos penetrantes, una sonrisa calculadora. Niña tonta, murmuró, con la voz llena de desprecio mientras sus dedos se cerraban sobre el cristal. ¿Crees que puedes escapar de mí? Sus labios se curvaron en una sonrisa fría y sin humor. Una risa suave y escalofriante resonó en la habitación vacía. Ni en 1.000.000 de años. Nemuri estaba sentada en el sofá de su sala de estar, que estaba poco iluminada. La única luz que había era la de la luna, que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Su abrigo de piel estaba tirado en el suelo, dejándola desnuda una vez más. Pero eso ya no le importaba. Sobre la mesa de café había una botella de licor medio vacía, con la tapa tirada a un lado, y un vaso colgaba de sus dedos, lleno hasta la mitad con el líquido ámbar. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, muy abiertos y destrozados, brillando con lágrimas no derramadas que amenazaban con caer. 2 rayas oscuras marcaban sus mejillas, evidencia de las lágrimas que ya había derramado. Había estado bebiendo durante unas horas, se había bebido 2 botellas, tratando de calmar el dolor que la carcomía por dentro. Por primera vez en su vida, Nemuri estaba cuestionando cada decisión que había tomado. Los críticos, los reporteros, los periodistas e incluso los villanos a los que se había enfrentado la habían llamado de muchas maneras. Sin embargo, nada la había lastimado tanto como esa declaración del comisionado. Sus palabras resonaron en su mente, un tormento implacable que se negaba a ser silenciado. Siempre la habían visto como una figura controvertida, pero esas palabras habían abierto una herida que no sabía que existía. Se llevó el vaso a los labios y tomó un sorbo largo y ardiente, esperando que el licor atenuara los filos de sus pensamientos, pero el dolor permaneció, crudo e inquebrantable. Nemuri bebió el alcohol de su vaso de un trago rápido y lo dejó caer sobre la mesa de té con una fuerza que resonó en la habitación silenciosa. Soltó un profundo suspiro y dejó caer la cabeza entre las palmas de las manos. Su mente era un torbellino de arrepentimiento y frustración.
¿Quién podría haber predicho que sus decisiones se volverían en su contra con tanta dureza? Levantó un poco la cabeza y miró a lo lejos, con los ojos vidriosos mientras pensaba en lo que habría pasado si tan solo hubiera sido un tipo diferente de heroína, tal vez el resultado de hoy sería diferente. Tal vez podría haber hecho una diferencia para Izuku. Tal vez podría haberlo persuadido de que se sincerara con las autoridades, de que les dijera que lo estaban manipulando y conseguirle un castigo más indulgente. Tal vez, solo tal vez, las cosas no se hubieran salido tanto de control. El pensamiento la carcomía, un dolor sombrío que se negaba a ser aliviado. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero el peso de sus errores era una carga muy pesada de soportar. Su mano se movió hacia el vaso vacío, agarrándolo con más fuerza, sus nudillos se pusieron blancos mientras trataba de captar las respuestas esquivas que seguían eludiéndola. Con otro suspiro, tomó la botella y se sirvió otro vaso, esperando que los efectos adormecedores del alcohol aliviaran la agitación implacable en su interior. Y ahora, Nemuri se encontraba en la oscuridad, completamente desorientada sobre lo que le estaba sucediendo a Izuku. Todo rastro de Nightcrawler había sido borrado meticulosamente en cuestión de horas, como si nunca se hubiera entregado, como si nunca hubiera existido. Ningún medio de comunicación se atrevió a informar al respecto, y no hubo declaraciones de los jueces o del jurado. Los únicos susurros de su nombre se podían encontrar en sitios anónimos como 4chan y Erodit, pero incluso esos se habían convertido en teorías conspirativas descabelladas. Algunos especulaban que el gobierno lo había silenciado de forma permanente, pero Nemuri se negaba a creerlo. Estaba segura de que el gobierno estaba involucrado en la supresión de cualquier noticia sobre Izuku, aunque sus motivos seguían siendo un misterio para ella. A pesar de la incertidumbre, Nemuri sentía una profunda, casi primaria convicción de que Izuku seguía vivo ahí fuera. Sospechaba que estaba encerrado en una prisión de menores, el destino inevitable para alguien condenado a su edad, pero no tenía idea de en qué prisión de menores estaba. Aunque se sentía derrotada, no estaba ni mucho menos derrotada. Aún había opciones, aún había caminos que podía tomar. Y había una persona que sabía que podía ayudar a Izuku en ese momento. Nezu. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la carta que le había dado a Aizawa. En la portada, tenía las iniciales UA en negrita en oro. Estaba perfectamente colocada sobre la mesa de té, en marcado contraste con el caos que la rodeaba. Había leído el contenido varias veces, cada palabra grabada en su memoria. Contenía una propuesta de que si alguna vez quería enseñar en la UA, las puertas estarían abiertas para ella. La propuesta parecía casi surrealista. Sin embargo, para eso tendría que cambiar su calificación de X a al menos R. Aparentemente, los accionistas de la UA habían sido persuadidos para permitir que los héroes con calificación R trabajaran como miembros de la facultad, un cambio drástico respecto del entorno estrictamente PG-13 del pasado. La medida formaba parte de una iniciativa para ofrecer a los estudiantes más exposición e integrar mejor a los nuevos héroes en el trabajo profesional. No sabía si Aizawa también iba a dar clases allí. ¿Conocía el contenido de la carta? Sabía que todavía no iba a dar clases allí. Pero si la UA estaba permitiendo que los héroes con clasificación R fueran miembros de la facultad, entonces existía la posibilidad de que incluso Aizawa fuera admitido como profesor. Nemuri dejó escapar un suspiro lento mientras su mente daba vueltas en torno a las implicaciones. Este podría ser un punto de inflexión, una oportunidad de marcar una verdadera diferencia. Pero primero, necesitaba determinar sus próximos pasos y cómo podía aprovechar esta oportunidad para ayudar a Izuku. No tenía ningún reparo en enseñar a los estudiantes y transmitirles sus conocimientos. Esa era la parte fácil. El problema residía en el propio Nezu. Desafortunadamente, su separación no había sido en términos amistosos. Nezu se había opuesto vehementemente a su decisión de convertirse en una heroína de clasificación X, sus protestas motivadas por preocupaciones sobre su reputación. Y no estaba equivocado, pensó Nemuri con amargura. En ese entonces, ella era joven, impulsiva y constantemente cachonda. No le había importado un carajo su reputación, siempre y cuando pudiera disfrutar de sus fetiches mientras hacía algo que amaba absolutamente. Pero mira a dónde la había llevado eso. Sola e incapaz de ayudar incluso a una persona, especialmente a alguien que se había vuelto bastante especial para ella en tan poco tiempo. ¿Tenía siquiera derecho a llamarse heroína a estas alturas? La pregunta la carcomía, un recordatorio constante de las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían tenido. Sentía una profunda sensación de fracaso, un abismo que parecía imposible de superar.
Pero tal vez todavía había una oportunidad, un pequeño destello de esperanza de que pudiera hacer las cosas bien, y ese destello la condujo directamente de regreso a Nezu. No tiene sentido estar tan deprimida, murmuró Nemuri para sí misma, arrastrando las palabras ligeramente por el alcohol que corría por sus venas. Sabía que Nezu quería volver a verla y hablar con ella, pero la idea de acercarse a él se sentía como un arma de doble filo. Tal vez podría contarle sobre Izuku y pedirle ayuda, pero eso la haría parecer codiciosa. Lo último que quería era darle a Nezu la impresión de que solo lo estaba usando para obtener favores. Pero entonces se le ocurrió. ¿Realmente parecería así si le estuviera pidiendo ayuda para salvar a un niño? Esa pregunta despertó un rayo de esperanza en su interior y sus ojos hundidos se iluminaron con una determinación renovada. Nezu nunca se negaría a ayudar a un niño. De eso estaba segura. El único problema ahora era cómo convencer a Nezu de que valía la pena salvar a Izuku. Necesitaba un plan, algo sólido y convincente que hiciera que Nezu viera el potencial de Izuku. Bebió otro sorbo de su vaso, con la mente llena de ideas y estrategias. Esta era su oportunidad de hacer las cosas bien, de demostrar que no era solo una heroína egoísta y de clasificación X, sino alguien a quien realmente le importaba hacer lo correcto. Y si alguien podía ayudarla con esto, ese era Nezu. De repente, el timbre de la puerta resonó en toda la casa. El detective Tsukauchi caminaba a grandes zancadas por los bulliciosos pasillos de la comisaría de policía de Tokio. Sus pasos resonaban con un sentido de propósito. El comisario lo había convocado para una reunión confidencial y su mente era un torbellino de pensamientos. La terrible experiencia con Nightcrawler finalmente se había resuelto y la ciudad podía respirar más tranquila sabiendo que había un justiciero menos rondando por las calles, especialmente uno tan notorio como Nightcrawler. El detective exhaló un largo suspiro, una mezcla de alivio y reflexión. Las excursiones nocturnas de Nightcrawler habían sido una espina en el costado del departamento de policía, tanto que incluso Tsukauchi, que operaba desde la estación de policía de Musutafu, había sido llamado para ayudar. Pero ahora, con Nightcrawler fuera de escena, todos podían encontrar algo parecido a la paz. Lo que realmente le molestaba a Tsukauchi y lo mantenía nervioso era la revelación de que Nightcrawler había sido un niño todo el tiempo. Era algo que apenas podía comprender. Un niño que asesinaba criminales a sangre fría. Si bien las víctimas estaban lejos de ser inocentes, eso no hizo que la situación fuera más fácil de digerir. Esta revelación solo profundizó el misterio que rodeaba los motivos de Nightcrawler, dejando a Tsukauchi con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Nightcrawler se había embarcado en esta brutal cruzada? ¿Qué lo impulsó a matar a esos criminales? ¿Qué lo impulsó a convertirse en justiciero? Estas preguntas se arremolinaban en la mente de Tsukauchi, cada una más desconcertante que la anterior. Nightcrawler había sido frustrantemente elusivo durante el interrogatorio, ofreciendo poca claridad. Nada de eso tenía sentido, y ahora Tsukauchi se encontraba con más preguntas que respuestas, un laberinto de misterios sin un camino claro. Cuando el detective Tsukauchi llegó a la oficina del comisionado, golpeó con fuerza la puerta. Al oír una afirmación apagada desde el interior, abrió la puerta y entró. Se sorprendió al ver al comisionado caminando de un lado a otro, con una profunda arruga de preocupación en el entrecejo. ¿Está todo bien, comisionado? Preguntó Tsukauchi con voz cargada de preocupación. El comisionado detuvo su paso y miró a Tsukauchi con un destello de esperanza. Tsukauchi, murmuró, su mirada se desvió brevemente hacia su escritorio antes de regresar al detective. Estaba compilando el informe sobre Nightcrawler, y me di cuenta de algo, hizo una pausa, frunciendo el ceño. ¿Recuerdas su nombre? Parece que lo olvidé en medio del caos de hoy. Los labios de Tsukauchi se apretaron en una fina línea, sus cejas se juntaron en concentración. Por supuesto, recuerdo su nombre, comenzó con confianza. Pero mientras hablaba, su voz vaciló, una expresión de preocupación se extendió por su rostro. Una gota de sudor le corrió por la frente mientras intentaba desesperadamente recordar el verdadero nombre del justiciero. Tartamudeó, pero su mente se quedó en blanco. Peor aún, descubrió que ya no podía evocar el rostro de Nightcrawler en su memoria. ¿No lo recuerdas, verdad? Preguntó el comisario, y su voz finalmente delató su ansiedad. Tsukauchi levantó la vista y sus ojos se clavaron en los del comisionado, sin que ninguno de los dos parpadeara. Yo, no, admitió, y la realidad se apoderó de él como un peso frío. No podía recordar el verdadero nombre ni el rostro de Nightcrawler, por mucho que lo intentara. ¿Qué está pasando?
Nemuri parpadeó al oír la campana que la llamaba. Se preguntó quién podría estar de visita a esa hora. Aizawa rara vez aparecía sin avisar y pocas personas venían a verla. Ya voy, gritó, alertando al misterioso visitante de que estaba en camino. Nemuri se retiró rápidamente a su dormitorio, tomó la bata de felpa de la percha y se la envolvió en el cuerpo desnudo. El timbre no volvió a sonar, lo que aumentó el misterio de quien la esperaba. Flotó hasta la puerta y miró por la mirilla, pero no vio a nadie. Frunció el ceño con confusión mientras agarraba el pomo de la puerta y la abría lentamente. En el momento en que vio quién estaba al otro lado, sus ojos se abrieron en estado de shock y las lágrimas brotaron de sus ojos. Izuku.